invitado a tener este coloquio con vosotros esta tarde, subrayando que es un tema que está de actualidad, puesto que el gobierno socialista ha optado por una ley de vivienda, y dentro de esta ley de vivienda está la cuestión de los alquileres, que se ha revelado como un asunto problemático entre la posición socialista y la posición de Unidas Podemos, esta segunda más proclive a establecer un control de alquileres, la posición del gobierno más proclive a emplear la degradación fiscal, totalmente la fórmula a la portuguesa, mientras que la fórmula que defiende Unidas Podemos es la fórmula catalana, pero incluso más intervencionista, lo cual yo la veía de difícil implantación, al margen ya de otro tipo de consideraciones. Pero bueno, el tema está en el alero. Hoy en El País hay 2 artículos dedicados al tema. Ábalos estuvo anoche en la SER, me llamó la gente para que lo oyera, y es una versión de la fórmula a la portuguesa. En todo caso, tengo cierto escepticismo. Voy a hacer una cita de la fundación de la Abbé Pierre, que cuando en Francia se promulgó la ley de derecho exigible a la vivienda, exigible la traducción mejor que encuentro a la expresión francesa droit opposable, derecho exigible a la vivienda, en la fundación de la Abbé Pierre sacó un artículo diciendo que de la aprobación de esa ley no se derivaría que la tierra se abriera y salieran cientos de miles de viviendas. Quiero decir con esto que yo soy mucho más partidario de un plan de actuación y no tanto de una ley que en este momento está mareando mucho la perdiz y está retrasando, en mi opinión, la puesta en marcha de un programa dinámico. Pero esto es adelantar lo que voy a decir después. Mi intervención, primero comentaré el problema del acceso a la vivienda en España, acentuado con la COVID-19. En segundo, comentaré los cambios más recientes en la política de viviendas y las políticas que comentaré también ahí, las políticas que yo creo razonables en este momento, utilizando varios artículos que he publicado de forma consecutiva en la revista El Siglo, algunos de los cuales los cuelgo en la web de Economista frente a la crisis. Y por último, comentaré la vivienda en Madrid, porque participa de todos los problemas, pero Madrid tiene algunos problemas específicos derivados de que es lo que ahora se ha puesto de moda. Es una zona tensa, donde es mucho más caro y es mucho más duro el problema de la vivienda que en el conjunto de España, pero como lo es en todas las grandes capitales, donde el encarecimiento es mucho mayor. En cuanto a los problemas de acceso a la vivienda, subrayaré y cito sobre todo a una catalana que junta a la visión académica a la visión práctica, puesto que ha tenido responsabilidad en política de vivienda, que es Carme Trilla, que es, me parece, directora de un observatorio de la vivienda en Barcelona. Carme Trilla dice que el principal problema de la vivienda en España es que los precios de la vivienda y los alquileres privados resultan muy elevados respecto de los niveles salariales. Luego, el peso de las viviendas sociales de alquiler es mínimo y el gasto público directo en vivienda del Estado español en este momento es muy bajo, uno de los más bajos de toda Europa. No hay un parque de viviendas sociales de alquiler. La principal debilidad es que las administraciones públicas, las más próximas a los ciudadanos, sobre todo los ayuntamientos, no tienen viviendas para actuar en casos de emergencia ante la ausencia de parques de viviendas sociales. Alguien dirá, pero bueno, es que este país no se ha hecho política de vivienda, que ha sido de las viviendas de protección oficial, que llenaban el panorama, que uno se las encontraba, pues sí, en barrios de clase media, pero también se lo encontraba uno a la entrada de la calle Serrano, con el yugo y las flechas, decía esta vivienda de protección oficial, y yo en mi pueblo, en la costa de Granada, he encontrado muchas veces promociones inmobiliarias de VPO, en primera línea de playa, cuando estaba claro que las VPO tenían que estar destinadas a residencia habitual. La VPO fue un mecanismo mucho más de desarrollo inmobiliario, mucho más de promoción del subsector inmobiliario, mucho más de promoción del ladrillo que una verdadera vivienda social. Las únicas viviendas de protección oficial que fueron realmente viviendas sociales fueron aquellas que en tiempos de Franco hizo la obra sindical del hogar, que eran viviendas que por lo general en los pueblos tenían un aspecto un poco más bien patoso, no eran muy brillantes, pero bueno, aquellas sí eran viviendas sociales de alquiler. Pero la gran mayoría de las viviendas de protección oficial fueron para la venta. Fue influencia falangista. Los falangistas, sobre todo Arrese, en aquellos discursos grandiosos en Valencia y por el resto de España, que iba diciendo que haremos de los proletarios propietarios
y que la mejor forma de luchar contra el comunismo es hacer a los españoles propietarios de la vivienda en la que residen, pues entonces la vivienda de protección oficial nació con un fuerte aliento de vivienda destinada a la propiedad. Eran viviendas que tenían un precio por debajo de mercado, que gozaban de financiación en mejores condiciones que el mercado, pero se quedaron en manos sobre todo de promotores privados, y los promotores privados la capitalizaron. La capitalizaron vendiéndolas a un precio superior al precio máximo. Luego esto se corrigió estableciendo que una vivienda de protección oficial no debía pasar de 90 metros cuadrados y también tenía que tener un trastero y plaza de garaje, porque con el trastero y la plaza de garaje se ponía un sobreprecio que las hacía que fueran mucho más caras. Es decir, eran viviendas que estaban por debajo del precio de mercado, pero con las trampas de los promotores privados eran viviendas que resultaban caras para la gente de bajos ingresos. Y sobre todo no hubo apenas de vivienda de alquiler. Solo al final de la historia de la vivienda de protección oficial, cuando fue Cascos, ministro de Obras Públicas, introdujo por primera vez la posibilidad del alquiler en la vivienda de protección oficial. A cada uno hay que darle lo suyo, es verdad que Cascos, pero luego tuvo poco impacto porque al fin y al cabo una vivienda de protección oficial se financiaba con un préstamo bancario a largo plazo y estos préstamos eran en mejores condiciones que las del mercado y también incluso se subsidiaban los intereses para que resultaran más baratas. Pero los bancos y las cajas de ahorro, sobre todo los bancos, no les gustaba eso de prestar a un promotor. Un banco le gusta prestar a un promotor que va a hacer 100 viviendas de protección oficial, que después los compradores se van a subrogar en el préstamo al promotor y van a ser después 100 clientes del banco. Y durante una larga temporada, 10, 15, 20 años, el banco le va a vender al comprador de la vivienda de protección oficial de todo, cacerolas, motos, ollas, todo tipo de cosas, lo que se llama ventas cruzadas en el argot bancario. Y claro, una vivienda de alquiler, pues que tenía un cliente que era el promotor, podía ser un promotor público con el cual la banca tenía poco que ganar. Luego, prácticamente se puede decir que la vivienda de protección oficial ha sido vivienda destinada a la propiedad, que entre los años 60 del siglo pasado y la primera década de este siglo, que ya se han dejado prácticamente de hacer viviendas de protección oficial, yo he sumado a partir de los proyectos visados por los colegios de arquitectos, me salen como unas 6 o 7 millones de viviendas de protección oficial iniciadas en España, es decir, una cifra altísima. Durante algún tiempo uno ve los datos de los colegios de arquitectos, de los visados, y piensa uno que la época de Franco debía ser una época muy social, porque aparecían viviendas de protección oficial por un tubo. Pero claro, esas viviendas de protección oficial tenían defectos como espuertas, defectos como que el precio de venta era superior al tope legal, que se podían juntar 2 o 3 viviendas de protección oficial poniendo una a nombre del abuelo y a nombre de otro pariente, luego juntándolas y sacar un palacio de protección oficial, que no eran destinadas a viviendas, a residencia, a viviendas habitual, sino que podían ser destinadas a segunda vivienda. Pero ¿por qué tenían tanto aliento? Porque en un país como España, con una base productiva muy débil, con muy escasa industrialización, pues entonces el ladrillo es lo que le gusta sobre todo a nuestros ayuntamientos. Algún día en España, para cambiar modelo productivo y para también hacer política de vivienda, habrá que hablar de los ayuntamientos, que tienen una enorme responsabilidad en lo que está pasando, y la verdad es que los ayuntamientos beben los vientos por el desarrollo inmobiliario, pero les resulta muy antipático favorecer la instalación de empresas. Cuando yo era presidente de Caja Granada, me llamaba a la gente para que hablara con el alcalde de mi pueblo, que era pariente mío, para decir que le buscaran solares para establecer una empresa. Y luego ya me di cuenta con aquello que es que el ayuntamiento de Motril, mi pueblo de origen, no tenía ni el más puñetero interés en que allí hubiera industria. Un pueblo con un puerto enorme que está muerto de risa, pero es que el ayuntamiento persigue a los empresarios que quieran instalarse allí. Y entonces la vivienda de protección oficial tuvo mucho éxito, pero es que encima llevaba el premio del ayuntamiento, que pues tenía un desarrollo inmobiliario en el cual, ya sabéis que en un ayuntamiento el impuesto de bienes inmuebles es un ingreso muy importante. En la Vega de Granada los alcaldes le llamaban, recuerdo de mi etapa de Caja Granada, que le llamaban al IBI el sueldo fijo, porque eso era para toda la vida, era un sueldo para toda la vida. Pero sobre todo, un ayuntamiento, no os podéis imaginar lo que puede cobrar por una tasa de licencia de obras. Cuando hay un desarrollo inmobiliario puede cobrar pues millones de euros, pero no yendo muy lejos. Es decir, que un ayuntamiento, de hecho, leyendo hoy a Naredo, decía Naredo, no, es que hay que procurar financiar bien a los ayuntamientos, pero es que incluso aunque se financiaran bien, la tentación de meter la mano en un ayuntamiento, en un desarrollo inmobiliario, es enorme. Por tanto, hay dinero que se ve y dinero que no se ve.
Por tanto, ¿qué ha pasado con la vivienda de protección oficial? Se destinaron a la venta, se descalificaron en poco tiempo y se revenden muchas veces a unos precios muy de mercado. Por tanto, la vivienda de protección oficial se esfuma, no queda nada, no queda un parque público de viviendas de alquiler. En cambio, en toda Europa, en la Unión Europea, nos encontramos con que hay parques públicos de viviendas sociales. Los países más modélicos son Alemania y sobre todo Austria, cuya capital, Viena, siempre citada como ejemplo de tener más de la mitad del parque público son viviendas sociales de alquiler, pero en España la VPO no ha sido una política de vivienda social, ha favorecido un enorme desarrollo del parque de viviendas existente en España. España tiene casi 26 millones de viviendas, que dividido por el número de hogares da un número muy alto, pero es que hay mucha vivienda secundaria y mucha vivienda vacía. En conjunto, hay una escasez de viviendas de alquiler. Y hemos tenido, después de la crisis que duró desde el año 2008 hasta el año 2013, entre el año 2014 y 2019 ha habido una recuperación del mercado de la vivienda importante, mucho más fuerte en Madrid que en el resto de España, dicho sea de paso. Entonces, durante ese periodo de recuperación resultó que se crearon empleos, pero estos empleos, al calor de la reforma laboral introducida por el gobierno popular en el año 12, esta reforma que suprimió la autorización administrativa en los procesos de reducción de empleos, que redujo la importancia de la negociación colectiva, que introdujo sobre todo el convenio de empresa frente al convenio de sector. Esta reforma laboral lo que supuso fue una devaluación interna. Por tanto, se crearon bastantes empleos en este periodo, pero eran empleos en mucha parte temporales, eran empleos a tiempo parcial y eran empleos con unos salarios muy bajos. Yo he cogido los datos de precios del INE, los datos de salarios del portal Idealista, puesto que no hay una estadística de alquileres, pero no salario de alquileres. Y también la encuesta de salarios del INE, y pues me sale lo siguiente, que entre 2014 y 2020, que en 2020 se han rebajado algo, el alquiler ha subido más del 50% en toda España. Los precios han subido un 33% y los salarios en este periodo solo han subido un modesto 3%. Luego, salarios que crecen un 3%, alquileres que crecen por encima del 50% y precios de la vivienda que crecen por encima del 33%, esto implica, por tanto, que en esta recuperación las viviendas que se han construido no son posibles acceder a ellas a una parte enorme de la población, puesto que incluso estoy utilizando el salario medio, pero hay datos salariales por deciles y los deciles más bajos ni de lejos pueden acceder a una vivienda. Por tanto, hemos tenido una mayor demanda de vivienda de alquiler y, claro, con una base muy estrecha de viviendas de alquiler, apenas había viviendas de alquiler. Y entonces lo que se ha buscado el alquiler privado y el alquiler privado ha subido, de forma que la oferta de vivienda de alquiler sigue siendo insuficiente ante la demanda que hay. Por otra parte, también la oferta en algunos sitios ha disminuido como consecuencia de los denominados pisos turísticos. Los pisos turísticos han supuesto reducir la oferta, puesto que esos pisos se han dedicado a alquileres temporales y esto ha significado que en bastantes barrios de Madrid pues, ha disminuido la oferta de vivienda de alquiler. La OCDE dice textualmente que los beneficios que dejan los alquileres temporales son muy inferiores a los costes que suponen para las personas que tienen que acceder a una vivienda. Es decir, que esa reducción de oferta todavía encarece más los alquileres. Narido ha estimado en unos 2 millones de viviendas las que existen en este momento en poder de personas jurídicas, bancos y antiguas cajas de ahorro y Sareb. ¿Y esto qué origen tiene ese stock de viviendas? Pues, como sabéis, en la burbuja entre 2008 y 1997 y 2007 se construyeron en España unos 6 millones de viviendas, mientras que se crearon algo así como menos de 3 millones de hogares. Es decir, hubo un exceso de oferta, las viviendas no se vendieron y entonces hubo que sanear los bancos. Ahora nos hemos enterado, si alguno habéis visto El País esta semana, nos hemos enterado que Sareb, ya la deuda de Sareb no es una deuda de una empresa privada, es una deuda pública. Por tanto, el Banco de España ha estimado que el coste del ajuste bancario derivado de este exceso de financiación a la promoción inmobiliaria, pues que está estimado en unos 42.000 millones, pues el artículo del País el otro día, la información que daba es que esto ha costado como mínimo 10 o 15.000 millones más.
Es decir, que el ajuste ha podido costar más de 50.000 millones de euros y luego también la deuda pública va a aumentar en esos 35.000 millones que ahora luce Sareb en su pasivo, puesto que hasta ahora el Banco Malo en su pasivo aparecía como una deuda privada, porque la mayoría del capital era privado, pero ya Eurostat ha dicho que se quite ya la máscara y esos 30.000 millones van a acrecentar la deuda pública. Luego, como vemos, estos excesos inmobiliarios pasan una factura pesada. Y entonces lo que dice Naredo es que esas viviendas que están en manos de los bancos y en manos de Sareb, lo que están en este momento se están vendiendo muy baratas. A mí me ha sorprendido al ir a mi pueblo que allí cerca están haciendo unas promociones pues en un sitio que era más bien caro y sin embargo me dijeron que no, que es que se lo habían comprado los bancos muy barato. Eso no tiene ningún misterio. Un banco tiene en su balance una vivienda que no ha podido vender, que vale 10. Y entonces lo que va haciendo cada año es un montoncito, va provisionando, esas son las provisiones bancarias, de forma que llega un momento que el banco tiene en su activo 10, en su pasivo 10. Entonces eso que vale 10 ya está totalmente provisionado y el banco, aunque lo venda por 4, por 5, muy por debajo del precio de balance, el banco saca beneficio. Y claro, eso podía utilizarlo el gobierno. O sea, Naredo dice que los gobiernos lo que buscan más bien es que sea el sector privado el que salga beneficiado y claro, ahí están los fondos de inversión, Blackstone y todos estos comprando este tipo de todas estas viviendas baratas y en este momento desde el gobierno se podía promover que muchas de estas viviendas pasaran a formar parte de ese parque social, ese parque de viviendas sociales además de construir. La vivienda se ha convertido en una mercancía, se ha financiarizado, es decir, que en este momento la vivienda está muy desacoplado su precio de los niveles de ingreso. Una vivienda se vende, muchas veces la compran inversores extranjeros. Bastantes veces hay incluso blanqueo de capital comprando viviendas. Hay inversión en viviendas también para hacer alquiler temporal. Es decir, que hay una parte de demanda de vivienda que no tiene nada que ver con la demanda que hacen los hogares de alojamiento. Y entonces resulta que el precio de la vivienda, el ministro Ábalos dice que es un producto de mercado, pero es que eso que está diciendo él es para decir, pero ¿sabes lo que estás diciendo? Quiere decir que una vivienda puede llegar a tener unos precios que sean muchísimo más altos que los salarios, de forma que sea imposible el acceso. El quedarse satisfecho diciendo que una vivienda es un bien de mercado es injusto socialmente, porque la vivienda, la Constitución reconoce el derecho a la vivienda, y si la vivienda, como consecuencia de todas estas compras que se hacen de vivienda, no con fines de vivir en ella, sino con fines de inversores, puede llegar a tener precios que no tengan nada que ver con los salarios. Y entonces volvemos a lo que cité al inicio de Carme Trilla, que esa lejanía de los niveles de salarios respecto de los niveles de los alquileres y respecto de los niveles de los precios es el gran problema de la vivienda en España. Por otra parte, también esta carestía de la vivienda, esta dificultad de los jóvenes hogares para acceder a la vivienda, pues da lugar a que la emancipación de los jóvenes se alarga. La encuesta continua de hogares del INE en el año 19 establecía que el 53% de los jóvenes con edades entre 25 y 29 años viven con los padres. Y de las personas que tienen edades entre 30 y 35, un 24,5 viven con los padres. Es decir, que los jóvenes no se emancipan en primer lugar porque no hay empleos y si encuentran un empleo que es un empleo temporal malo y mal pagado, pues luego resulta que se encuentran con el serio problema del alojamiento. Entonces lo que se está pasando ahora es que la gente está alquilando habitaciones. O sea, como esto lo veía yo en mis tiempos de estudiante, pues vivía en Granada y vivía en Madrid y vivía en casa donde pagaba por una habitación. Y esto se sucede en este momento a muchos hogares. Hay que también construir en función de la demanda. Muchas veces los promotores inmobiliarios se llenan la boca diciendo que en España todos los años se crean 250 o 300.000 hogares. No es cierto. La encuesta continua de hogares y las previsiones de creación de hogares del INE establecen que en los próximos años la creación de hogares en España estará entre unos 60 o 70.000 hogares. O sea, no es que haya un proceso tan fuerte de creación de hogares. Lo que sí hay es mucha demanda insatisfecha. O sea, hay mucha gente que tiene serios problemas de acceder a una vivienda. Por otra parte, también tenemos una legislación que en este momento, la legislación urbanística, la ley de suelo estatal, ya sabéis que en España
la Constitución de 1978 y sobre todo los estatutos de autonomía establecieron de forma contundente que la política de suelo, las competencias en materia de suelo son competencias autonómicas. O sea que el Estado apenas se come una rosca en el planeamiento, solo le queda pues unas poquitas artículos en su ley para garantizar el mejor acceso a la vivienda, pero es que eso ni se aplica. Con la ley estatal de vivienda vigente en este momento, cualquier promoción inmobiliaria, una nueva promoción, tiene que cederle al ayuntamiento el 10% de la edificabilidad. Y también es obligatorio que un 30% de las nuevas promociones se destinen a viviendas de protección oficial. Y sin embargo, en este momento estos artículos de la ley de suelo no se están aplicando prácticamente. Sí funciona un poco la cesión de la edificabilidad, pero yo por los concejales socialistas de aquí de Pozuelo, que es donde vivo, me he enterado que el Ayuntamiento de Pozuelo lo que hace es que si hay un desarrollo inmobiliario y ese 10% de edificabilidad que le ceden al ayuntamiento, coge el ayuntamiento, habla con el promotor y se lo vende más barato que el precio al cual el promotor compró el suelo en el mercado. O sea, esto es lo que se denomina monetización del suelo cedido al ayuntamiento, cuando la propia ley de suelo estatal establece que deben crearse patrimonios públicos de suelo pues, para hacer frente a contingencias sociales. Bueno, en mi pueblo de origen, en Motril, lo más que me he enterado que hace, que es que el promotor inmobiliario, como allí antes se cultivaba la caña de azúcar y es un pueblo con mucha tradición de cultivo de la caña de azúcar, pues los promotores generosamente han financiado una estatua de una señora mondera, como le decíamos, porque en mi pueblo la zafra de la caña le decíamos la monda, y las mujeres que le quitaban las brozas estas que tenían las cañas de azúcar eran las monderas, y han puesto una estatua de una mondera, lo cual me ha parecido muy bien, pero luego me he enterado que ese 10% de edificabilidad lo han dedicado a eso, pero indudablemente el 10% daba mucho más que para la estatua de la mondera. Por otra parte, la política de vivienda en España, con esto de que es estatal y que es autonómica, pues resulta que ha bajado mucho. Es decir, la política estatal de vivienda, el gasto público en vivienda ha descendido espectacularmente. Este año se contempla para 2021 una subida importante, pero ojo, va a ser financiada con fondos europeos y destinado a la rehabilitación. Entonces, yo comparto, tengo todas las simpatías del mundo por la rehabilitación, que contribuye a mejorar la calidad de vida de los ocupantes de las viviendas, pero sin embargo creo que en España el problema que tenemos es que es un mercado de vivienda muy estrecho. Hace falta aumentar la oferta de viviendas de alquiler y esto se puede conseguir destinando dinero público. Ese dinero público bien para comprarle a los bancos y a Sareb esas viviendas que tienen baratas y también para construir viviendas sociales. El esfuerzo de acceso a la vivienda pues, se ha acentuado muchísimo. En este momento, acceder a una vivienda de alquiler en Madrid, pues una vivienda de alquiler en Madrid puede suponer casi todo el salario, de forma que la gente tiene que irse a las periferias o indudablemente estar a la cola. Hay ayuntamientos, porque no todos son experiencias negativas, hay ayuntamientos que han hecho experiencias positivas. Parece que el Ayuntamiento de Madrid tiene un registro de demandas de vivienda. Entonces, por mi experiencia de Andalucía, cuando me han invitado a dar charlas de este tipo, como la de hoy, entonces ha salido algún ayuntamiento que ha dicho que lleva un registro de demandas. Y entonces me ha parecido muy bien. Lo que no me parecía tan bien es que dijera, es un registro de demandas de vivienda para protección oficial para la propiedad. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué tiene que ser para la propiedad? Puede ser también para el alquiler, porque en este momento, por ejemplo, con esto de la movilidad que está dando el trabajo a distancia, se está dando cuenta uno también de que la vivienda en propiedad ata a la gente un poco, porque la gente se mueve poco. Entonces, que haya un parque de viviendas de alquiler más importante que el que hay viene bien, porque vivir en una vivienda de alquiler, por lo menos a la gente joven, le da más movilidad. Yo creo que en este momento hay la vivienda en alquiler ha calado, de que es la forma más posible de acceder a la vivienda, porque hace unos años, cuando yo iba a dar alguna conferencia, alguna charla, sobre todo si era en Andalucía y en Extremadura, allí decir que defendías el acceso a la vivienda en alquiler estaba muy mal visto. Es decir, normalmente se consideraba que la persona que alquilaba era alguien que estaba arruinado o alguien muy pobre, y entonces incluso en los bancos, el de la ventanilla, cuando iba a pedir a alguien un crédito, decía, ¿usted vive en propiedad o en alquiler? Y como dijera que viviera en alquiler, pues casi lo echaban, o sea, no le daban el crédito, porque vivir de alquiler era como indicio de ser de segunda. Y sin embargo hay que tener en cuenta que en España hasta 1950, en el censo de ese año, apareció que más de la mitad de las viviendas de España eran de alquiler.
O sea que en el pasado, hasta bastantes años después de terminada la guerra civil, las grandes capitales españolas tenían un 70 y un 80% de viviendas de alquiler, y esto ha cambiado espectacularmente, o sea que prácticamente el alquiler desapareció pues, a partir de estas VPO destinadas a la venta, y solamente ya en lo que va de siglo es cuando ha empezado a reactivarse la oferta de viviendas de alquiler. Bueno, en este momento de las políticas de vivienda yo destacaría, para no dar todo muy negativo, que había un Real Decreto el año pasado, del Real Decreto Ley 7/2019, que ha tenido algunos aspectos positivos. Ha vuelto a fijar en 5 años el plazo del contrato de alquiler, que el gobierno del PP lo puso en 3 años. Ha vuelto a introducir el índice de precios de consumo como mecanismo de actualización, que el Partido Popular, con eso de la libertad que tanto de esto nos dicen estos días, hay que dejar libertad, que propietario y arrendatario busquen el indicador más adecuado para indiciar el alquiler. Pero bueno, es que los arrendatarios de vivienda conocen las estadísticas, los índices de las PEIRES, de PAH, tienen una cultura como para decir, no, yo no quiero el IPC, yo quiero el índice de la bolsa de Botswana y Lesoto. Eso puede ser absurdo, ¿no? Y entonces este Real Decreto ha vuelto a establecer que sea el IPC el mecanismo con el cual se actualicen los salarios. Hay una prórroga tácita de 3 años, si ninguna parte comunica a la otra su voluntad. La fianza más las garantías adicionales no podrá superar los 3 meses de alquiler mensual. Las viviendas turísticas dice que se regularán por normativa turística de aplicación autonómica. A mí esto yo preferiría que fuera a nivel estatal, pero sí se ha reformado el régimen de propiedad horizontal, o sea que si vivís en una casa de pisos y yo haría la pregunta correspondiente al administrador de la finca, oiga, ¿en esta casa hay pisos turísticos? El administrador dirá, ni de lejos. Oiga, ¿está recogido los estatutos que no pueden abrirse precios turísticos? No está recogido. Pues un buen acuerdo de la comunidad de propietarios, para el cual este Real Decreto ha establecido que los 3/5, con el 60% del voto de los propietarios, se puede modificar los estatutos, introduciendo la prohibición de que en esa casa se introduzcan precios turísticos. Yo tengo una segunda vivienda en mi pueblo, en Motril, y entonces, pues rápidamente, yo era presidente de la comunidad, convoqué a la comunidad de propietarios y la reuní y propuse esto, prohibirlo. Se me lanzaron encima 2 o 3, pero entonces lo que dije a un registrador de la propiedad que estaba sentado a mi izquierda, le dije, habla César, cuenta lo que has visto. Y este hombre contó que un piso bueno en el centro de Granada, pues le había han caído en un bloque de vivienda, pero era una fiesta, cuando no era un botellón. Es decir, que los pisos turísticos pueden complicar mucho la vida en las viviendas, en los bloques de piso. Y entonces está muy bien el Real Decreto este que os he dicho, que establece que con un 60% del voto de los propietarios, pues ya con eso hay que aprobarlo y luego llevarlo al registro y modificar los estatutos. Se modifican los estatutos de la comunidad de propietarios y se prohíbe el piso turístico. Y luego lo que me contaron en mi pueblo era que quien tiene un piso turístico pues le amargan la vida. Bueno, los desahucios de momento no se ha cambiado el sistema sustancialmente, solo que dice que avisarán durante un mes, los juzgados fijarán fecha y hora exacta. Estamos lejos de lo que en Europa se llama la segunda oportunidad. En Francia, cuando alguien no puede pagar el alquiler, en primer lugar, en invierno no se desahucia a nadie en Francia, porque encontraron una vez a una señora helada de frío y muerta, y le encontrado que entre sus manos llevaba el certificado por el cual la expulsaban de la vivienda. Y a partir de eso hubo una reacción en Francia por la cual se estableció que en invierno, en los meses fríos, no se desahuciaba a nadie. Entonces, si en Francia llega alguien y dice que no puede pagar el alquiler, pues va a la sucursal del Banco de Francia, que hay sucursales del Banco de Francia en todas partes, mientras que aquí las hemos ido cerrando en aras de este liberalismo que ha impregnado tanto la política socialista. Entonces va al Banco de Francia y dice que, bueno, que efectivamente este hombre pues ha incurrido en lo que se llama una insolvencia sobrevenida no dolosa, o sea que no puede pagar porque ha perdido el empleo. Y entonces pues el juez le manda un informe el Banco de Francia al juez, y el juez determina que este hombre pues, puede a lo mejor pagarla si se hace un plan. Y entonces el juez puede suspender la ejecución hipotecaria. Y como estas fórmulas hay varias en Europa, o sea que la fórmula española es muy dura,
porque además el procedimiento de subasta pues baja mucho el precio de la vivienda y entonces pues hemos visto que una de las consecuencias más nefastas y más negativas de la crisis que vino después de la burbuja, la crisis que se desarrolló entre los años 2008 y 2013, pues ha habido en España cientos de miles de desahucios, en los cuales se ha quedado la gente en la calle. Ahora ha cambiado la situación, en este momento los desahucios ha bajado los desahucios hipotecarios y han aumentado los desahucios como consecuencia del impago de los alquileres. No son cifras tan altas como las que ha habido, pero son cifras significativas que pueden volver a aumentar ahora cuando se desarrollen las consecuencias económicas de la COVID. Bueno, este Real Decreto Ley preveía crear una estadística de precio del alquiler a partir de las declaraciones a Hacienda de los hogares que tuvieran una vivienda alquilada, vivienda de la que son propietarios alquilada. Entonces, con eso han hecho un mapa de precios de alquiler por toda España, que es el que piensan utilizar para la política de vivienda que os he dicho antes. O sea que en este momento, por tanto, el problema de la vivienda está muy claro. Los jóvenes hogares no son solventes para acceder a una vivienda en propiedad. Una vivienda en propiedad en este momento puedes acceder con un préstamo que supone el 80% del precio de venta de la vivienda, pero el 20% del precio de la vivienda tiene que tenerlo ahorrado. Entonces, una vivienda que, por ejemplo, valga en Madrid 200.000 euros, hay que tener 40.000 euros ahorrados. Estos jóvenes que tienen ahora un contrato temporal, un contrato a tiempo parcial o un salario de 1.000 euros, un poco más o poco menos, son absolutamente insolventes a los ojos de una entidad financiera. Por tanto, la única salida que tienen es el alquiler. Entonces nos encontramos que los alquileres han llegado ya también, como después comentaré, los datos de Madrid son tan prohibitivos como como el acceso a la propiedad. Incluso sale más barato con un préstamo hipotecario la mensualidad que hay que pagar. Lo que sucede es que no todo el mundo tiene esos 40 o 50.000 euros, tiene que ser un ahorro familiar. Como le he oído decir al profesor Jesús Leal, es que en los países mediterráneos entendemos que esto de la vivienda es una cosa que tienen que resolver las familias. En cambio, en los países del norte de Europa, dice Jesús Leal, que tienen muy claro que el acceso a la vivienda es una cuestión del Estado. O sea, que el Estado es el que tiene que obligar. Por ejemplo, en Suecia funciona un sistema muy radical de alquileres que tiene inconvenientes, y luego son muy frecuentes las fórmulas de control de alquileres y también de parques sociales de vivienda de alquiler. En cambio, todo el Mediterráneo, el panorama que ofrece en materia de políticas de vivienda es mucho más negativo, y el caso de España posiblemente de los peores. Entonces, en este momento tenemos, en resumen, una situación de un mercado de alquileres estrecho. Hay escasa oferta y hay más demanda. Entonces, es una situación que los economistas denominamos de exceso de demanda. Entonces, esta situación se puede corregir por dos vías: controlando los alquileres. Entonces, ahora tenemos dos opciones. La fórmula que se está inclinando el gobierno, que es que para quien, cuando bajen el alquiler, hacer una desgravación fiscal más potente al propietario de la vivienda. O tenemos la fórmula catalana, porque en Cataluña desde septiembre del año pasado está en vigor una ley de control de alquileres que es absolutamente inconstitucional porque el gobierno ha mirado para otro lado. Sin embargo, la gente del PP no ha mirado para otro lado y ha recurrido de constitucionalidad, que yo creo que es perfectamente recurrible, porque la ley de arrendamientos urbanos en España, la ley de 1994, establece que el alquiler se fijará libremente entre el propietario y el arrendatario. Y en cambio, la ley catalana establece que en las zonas tensas, si se establece a la hora de fijar un contrato de alquiler, un nuevo contrato, ese alquiler debe estar dentro de los límites mínimo y máximo que establece. Y la ley catalana establece multas que van desde 3.000 hasta 90.000 euros si el propietario no cumple, se sale del tope que ha establecido el gobierno catalán para todas las zonas tensas, que son prácticamente los 60 municipios más grandes de Cataluña. Entonces, en este momento, el gobierno parece que está optando por la fórmula portuguesa, más o menos corregida, más o menos sofisticada, jugando mucho con la cuestión de la desgravación fiscal, que en política de vivienda la desgravación fiscal nunca ha dado demasiado buenos resultados. En cambio, la gente de Unidas Podemos establece que el control de alquileres puede llegar incluso hasta que bajen los alquileres que en este momento existen. Yo creo que ahí se pasan un poco. La fórmula catalana no, lo que dice es que si hay unos contratos en vigor, pues los contratos siguen, pero en el momento de actualizarlo hay que situar el alquiler dentro de los intervalos para la zona tensa. Y entonces, si se sale de la zona tensa, le meten una multa. Es decir, la fórmula catalana es un control suave del tipo de que existe en Europa,
pero lo que indudablemente se han desatado todas las fuerzas del mundo contra esta idea, porque ya han salido estudios diciendo que los municipios catalanes en los cuales se ha introducido el control de alquileres hay menos oferta de alquileres que los que no hay controles. Es decir, que el mecanismo del control de alquileres desalienta un tanto la oferta, porque si el propietario de una vivienda sabe que no va a poder poner el alquiler que él quisiera poner porque hay un tope, indudablemente eso puede desanimar la oferta, pero indudablemente algo hay que hacer a corto plazo. Pero aunque yo soy mucho más partidario de lo que voy a decir a continuación, es aumentar la oferta de viviendas de alquiler por dos vías. Una vez comprándole a Sareb y a los bancos estas viviendas que tienen ya provisionadas y entonces las pueden vender a buen precio. Y luego otra fórmula sería pues facilitar la promoción de nuevas viviendas sociales de alquiler. ¿Mediante qué vía? Pues como hacíamos con la VPO, pues créditos bancarios, que los bancos presten a un promotor y que el promotor sean sociedades que se creen en los municipios y el suelo que lo cedan los ayuntamientos. Esta política es clave, el suelo cedido por los ayuntamientos, bien una cesión en uso o una cesión mediante el derecho de superficie, que es durante un plazo de 50 o 60 años. Entonces, ¿cómo se pagarían los créditos? Pues mediante los alquileres. Había diferentes niveles de alquileres según diferentes niveles de ingresos y según diferentes tipos de vivienda. Entonces, esto requiere una colaboración de las comunidades autónomas y una colaboración sobre todo de los ayuntamientos. Pero en este momento incluso Carme Trilla me dijo que una cosa que había que salvar es que en España la normativa, las leyes estatales de suelo establecen unas ventajas urbanísticas para que se hagan viviendas de protección oficial. Entonces, si ahora se hacen viviendas sociales, pueden decir, oiga, esto no es vivienda de protección oficial. Por eso yo entiendo que la normativa estatal debería establecer que las viviendas sociales de alquiler que se destinen al alquiler social son equivalentes a la vivienda de protección oficial, porque tanto la normativa estatal como la normativa autonómica está llena de ventajas para las viviendas de protección oficial. Y en cambio, si dices que vas a hacer viviendas sociales de alquiler, entonces pueden decir, oye, eso no es una vivienda de protección oficial. En todo caso, me da la impresión, yo no veo por parte del gobierno muchas ganas de meterse en ayudar directamente a la promoción de vivienda. Le he visto ganas de dar dinero para la rehabilitación. Eso está contemplado en los presupuestos generales del Estado para 2021, pero no hay dinero en una cuantía significativa para la promoción de nuevas viviendas. Entonces, las comunidades autónomas, excluida País Vasco y Navarra, que tienen su régimen foral, pues las otras 15 debería con subvenciones y con crédito. Y empezaría por hacer una cosa, hablar con los bancos, a ver si los bancos están dispuestos a prestar para hacer viviendas sociales de alquiler. Los bancos posiblemente pondrán mala cara, no les entusiasmará, pero hay formas por las cuales se puede forzar a los bancos. Ya sabéis que teníamos en España 6 bancos públicos, pero en el año 91 el gobierno socialista decidió meterlos todos dentro de Argentaria y en pocos años se privatizó Argentaria y pasó a estar dentro del BBVA. Nos quedaba Bankia como banco público, no resultante de una voluntad de tener un banco público, sino que como consecuencia del saneamiento el gobierno español se quedó con Bankia al sanear la Caja Madrid y las 7 cajas que se habían fusionado en Bankia, y luego recientemente, como habréis leído, pues Bankia va a ser absorbido, está siendo objeto de absorción por CaixaBank a un precio bastante barato. Es decir, que por parte del gobierno socialista en materia de banca pública ha sido de una coherencia terrible, pero una coherencia conservadora tremenda, porque es que incluso, por ejemplo, en Francia es muy importante la Poste. La gente que ha vivido en Francia saben que la Poste es la caja postal, la que financia, la que cuando vas a una oficina de correos, hay allí una estafeta y hay allí un banco. Hay una película muy interesante francesa que se llama Bienvenido al país de los chus, que es habla de alguien que destinan de una sucursal francesa en el Mediterráneo a una estafeta postal que estaba en el norte, y entonces se veía que daban préstamos. Y entonces aquí Solchaga hasta privatizó incluso hasta las estafetas, se las vendió al Deutsche Bank. Entonces dice uno, bueno, pero esto realmente es hacerle el juego a la banca, porque toda Europa occidental, en todas hay 1, 2 o 3 bancos públicos de inversiones importantes. Y nosotros nos hemos quedado simplemente con esta cosita que es el ICO, Instituto de Crédito Oficial, que era la entidad que coordinaba antes a los 4 bancos públicos, agrícola, local, industrial e hipotecario,
Y el hipotecario, por cierto, que yo presidí, teníamos el 40% de la financiación a la vivienda de protección oficial en toda España. Cuando el gobierno decía de hacer un plan de vivienda, estaba el hipotecario allí financiando. Y sin embargo, aquí nos hemos quedado sin ninguna banca pública, absolutamente nada. Y en este momento, pues para crear ese parque de viviendas sociales, pues habría que utilizar al ICO, que el ICO emita deuda pública, que coja dinero y luego lo preste y luego que paguen en los préstamos los alquileres. Esto lo digo con la impresión de que no... que el gobierno lo que quiere es prácticamente que las autonomías pues busquen sus fórmulas y que le pidan y él darle alguna ayuda. Lo digo porque he tenido en este aspecto un contacto con el propio secretario general de Vivienda y se lo he dicho esto tal y como lo estoy diciendo a vosotros, y entonces yo lo que les veía era que eso de hablar con los bancos se le hacía a ellos un poco cuesta arriba. Bien, por último, la vivienda en Madrid. Bueno, en la Comunidad de Madrid, como datos básicos, os voy a comentar que había, de acuerdo con el Ministerio de... El MIDMA ahora es el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, que las iniciales son MIDMA. Bueno, pues según el MIDMA, la estimación sacada a partir de los censos de viviendas, teníamos en España 25,6 millones de viviendas. Madrid tenía 3 millones de viviendas en el año 19, el 11,6% de España. Madrid había solamente un 9,6% de viviendas no principales. Viviendas no principales son las viviendas secundarias, viviendas de temporada y viviendas vacías. O sea que Madrid tenía una proporción de viviendas secundarias y vacías mucho más baja que la media nacional. O sea, en Madrid se nota la tensión de la demanda en que hay muchas menos viviendas vacías que en el resto de España. En Madrid hay 2,5 millones de hogares. De estos 2,5 millones de hogares en Madrid, el 22,3% vive de alquiler y el 65,5% vive en una vivienda en propiedad. Pero hay que tener en cuenta que un 29% de los hogares madrileños tienen un préstamo, es decir, están endeudados más que la media de España. La autonomía española, donde hay más viviendas de alquileres, Baleares, con un 27%. Madrid tiene un 22,3%, que está muy por encima de la media del 18,3% de España. Los precios de la vivienda. Utilizo los datos de Idealista. En febrero de este año, es decir, el mes pasado, el precio medio según Idealista era de 2.877 euros por metro cuadrado, un 62% por encima de la media de España. Para acceder a una vivienda de 70 metros cuadrados, si se consigue un préstamo que financie el 80%, ese hogar tendría que, si ganaba el salario medio, tendría que destinar casi el 30%. Lo que pasaba es que los hogares normales en Madrid no son el salario medio, son los deciles más bajos, por lo cual esto subiría bastante. He dicho el precio, 2.877 euros el metro cuadrado. Alquiler medio en Madrid. En febrero de este año era 13,9 euros por metro cuadrado mes. Así que una vivienda de 70 metros cuadrados tenía un precio de alquiler en Madrid de 973 euros, que es el 42% del salario medio de Madrid. Pero para un mileurista prácticamente el alquiler se come todo el salario. Entonces, los alquileres más altos en Madrid son los del Distrito Centro, 19 euros por metro cuadrado y mes, y los más bajos son los de Villaverde, 10,8 euros por metro cuadrado y mes. O sea, en Madrid he dicho antes que España tiene un parque de viviendas sociales raquítico, uno de los más bajos de Europa. Mientras que la Unión Europea tiene un promedio de en torno al 30%, España tiene un parque de viviendas sociales de alquiler que equivale al 2,5% del parque de vivienda. En Madrid existen solo 20.000 viviendas sociales de alquiler, que es el 0,74%. Es decir, si en toda España no hay parque social de viviendas de alquiler, en Madrid todavía mucho menos. Bueno, en la etapa de recuperación de entre 2014 y 2019, Madrid ha crecido mucho más en venta de viviendas y en viviendas iniciadas que en el resto, pero está claro que el acceso a la vivienda en Madrid es muy problemático. El año pasado hubo muchos menos desahucios porque no funcionaron los juzgados y la pandemia se notó, pero aún así hubo 2.400 desahucios en Madrid por impago de alquileres y hubo 700 desahucios por impago de un préstamo hipotecario. Puede decirse, por tanto, que Madrid participa plenamente de los problemas de la vivienda en España, pero que en Madrid se acentúa por tener unos precios de venta y unos alquileres mucho más caros que la media de España. Y aunque los salarios en Madrid son también más altos que la media de España, es mucho mayor la desproporción en precios de venta y en alquileres que en salario. Luego, por tanto, Madrid es un lugar problemático para acceder a una vivienda y entonces
hay que decir que hay iniciativas positivas. Lo que yo observo, yo fui durante una temporada vocal de la empresa de suelo que había en Pozuelo. Pozuelo tuvo una temporada, el Ayuntamiento de Pozuelo creó una empresa municipal de suelo cuando estuvo el corrupto Sepúlveda. Sepúlveda sería corrupto, pero sin embargo animó un poco la oferta de viviendas sociales en Pozuelo, hizo unas 300 viviendas sociales, y lo que observé en aquel tiempo, yo era vocal propuesto por los concejales socialistas, era que cuando sacaban estas viviendas protegidas que hacía el Ayuntamiento de Pozuelo, las sacaba al mercado, las hacía accesibles a gente que ganaba hasta 5 IPRENES, es decir, hasta gente que ganaba 5 y 6 mil euros, es decir, gente que podía acceder a una vivienda en el mercado. Y entonces, y además incluso el precio de venta pues no era muy barato. Es decir, cuando la derecha hace en Madrid políticas sociales de vivienda, ahí está el último plan del Ayuntamiento de Madrid, pues las pone a unos precios que quedan muy lejos de ese asalariado que gana 1.000 o 2.000 euros. Las pone para unos, piensa sobre todo para las clases medias. Incluso la ínclita Díaz Ayuso viene defendiendo, yo creo que posiblemente está en marcha, una política de avalar, o sea, para que las clases medias puedan comprarse una vivienda, pues avalarles para que así los bancos puedan financiar viviendas caras, viviendas de 300 o 400.000 euros. Es decir, que cuando la derecha hace política social de vivienda, suele ponerla para unos hogares con unos ingresos muy altos y además los precios de venta o de alquiler son muy elevados. Ha habido ayuntamientos de izquierdas que han tenido experiencias importantes, Getafe, Alcorcón, algo se hizo también en Madrid antes. Ha habido experiencias de hacer viviendas sociales de alquiler, pero indudablemente la cuestión depende del suelo y de los desarrollos inmobiliarios que haya. O sea, en Madrid posiblemente la cultura madrileña se presta a que un ayuntamiento haga viviendas sociales de alquiler sobre suelo cedido procedente de los desarrollos inmobiliarios que en mi tierra. O sea, en mi tierra llegar allí y decir que se hagan viviendas sociales de alquiler gobernando el PSOE y gobernando Izquierda Unida, y allí no hacen ni una puta vivienda de protección oficial, pero ni de lejos, eso no va con ellos. Eso va a estropear el turismo, ¿no? O sea, que es posiblemente la cultura madrileña conservadora, dentro del conservadurismo de Madrid, se considera como normal que un ayuntamiento ceda suelo y sobre ese suelo se hagan viviendas sociales. En cambio, en Extremadura y Andalucía esto es mucho más escaso, porque la cultura sobre todo es que la familia le ayude a uno y que la familia te resuelva el problema. En conjunto yo diría, por tanto, que después del desempleo y de la falta de puestos de trabajo, el segundo problema es un problema de España, de los hogares, el segundo es el acceso a la vivienda. No hay apenas viviendas de alquiler. La vivienda en propiedad en este momento, para acceder a un préstamo hipotecario, la mayor parte de los hogares con estos empleos temporales a tiempo parcial y bajos salarios no son solventes y hay que acceder al alquiler. Hay que aumentar la oferta. En cuanto a los debates sobre control sí o control no, yo creo que la fórmula del gobierno es más cómoda y más práctica. La fórmula catalana es un poco más, yo iría un poquito más lejos que lo que va el gobierno, porque yo creo que con esto de la degradación fiscal no creo que se vaya a hacer mucho. Pero en todo caso, lo que no oculto es que yo soy mucho más partidario de aumentar la oferta de viviendas de alquiler por la vía de comprarle a bancos y a Sareb estas viviendas baratas que tienen en su balance, o bien por la vía de construir viviendas sociales de alquiler a partir de planes diseñados por el gobierno y ejecutados por autonomías y ayuntamientos. Ya sabéis que este país, desde que se crearon las 17 comunidades autónomas, todo es bastante más complicado. O sea, hay mucha gente que todo es una gran ventaja en lo que se refiere a la descentralización. Yo creo que hay cierto mito con esto de la descentralización, porque hay competencias que están muy bien descentralizadas, pero hay competencias como la urbanística que es mejor que estén un poquito más centralizadas, porque estoy pensando en un pueblo de la provincia de Granada que se llama Carataunas, que tiene unos términos municipales enormes, y bueno, y allí pues ocurre que llega un promotor al alcalde, le toma el pelo y saca un bloque de viviendas que es más grande que todo el término municipal. O sea que en este momento yo creo que la competencia de urbanismo, dejarla solo en manos de los ayuntamientos, es bueno que la autonomía intervenga, pero la autonomía intervenga con un sentido racionalista, no en un sentido favorecedor del desarrollo inmobiliario sin límite. Por supuesto, operaciones como la operación Chamartín me parecen absolutamente especulativas. La justificación es que había que crear un hub
donde pudieran reunirse oficinas, como si en Madrid faltaran locales de oficinas, como si en Madrid no hubiera metros cuadrados destinados a oficinas, que ahora mismo yo creo que con el trabajo a distancia me parece que la operación Chamartín debería ser objeto de un serio replanteamiento y creo, como me decía un periodista alemán, desarrollos de estos miles de viviendas son impropios de un país ya más bien desarrollado como España. Lo normal sería desarrollos mucho más modestos y no tan gigantistas como es la operación Chamartín. Muy bien, yo creo que con esto prácticamente lo he dicho todo y estoy a vuestra disposición para responder a las preguntas que queráis plantearme. Levantar la mano esta que tenemos marcada y yo se los voy dando con el mismo orden con que aparezcáis, ¿vale? De momento nadie. Bueno, Venga, Rafa. vamos a ver. Bueno, primero agradecer la charla. A mí me ha sido de las charlas más ilustrativas que he tenido, porque también he sido concejal, he tenido una experiencia. Y yo quería hacerle a Julio dos preguntas más, me sugiero más, pero sobre todo, yo tengo una experiencia de haber sido concejal en Vallecas y tengo una experiencia de una presión tremenda de toda la izquierda y de los dueños de las viviendas de protección oficial y en alquiler para que se las vendieran. O sea, una idea, por ejemplo, una zona famosa de Vallecas, la Torre San José, que se construyó para viviendas jóvenes, tuvimos una presión muy grande para que se les vendiera. Eso, por un lado, me parece que lo he entendido mejor con la explicación que has dado, pero es una preocupación que la gente de la izquierda pues tenemos bastante en mente, esa idea de la propiedad que tenemos desde la propia izquierda. Y luego me preocupa mucho, y los que me conocen saben, el mundo rural, porque es verdad todo lo que has dicho, pero no es menos cierto que en las zonas de la España vaciada y en las zonas centros en muchos ayuntamientos hicieron tal volumen de construcción que nos encontramos en todo el centro de España miles de viviendas abandonadas, ya no solamente que hubo un gasto tremendo en el ladrillo, pero están ahora vacías e inútiles y son objeto incluso de determinados tipos de delincuencia. Entonces a mí todo lo que has dicho me preocupa mucho y sí que me interesaría que todo lo que has fijado, y ya con esto termino, de diferenciación entre el modelo catalán y el modelo portugués, que yo me inclino más por el portugués que el catalán, lo explicaras un poco más, porque esa va a ser la batalla que vamos a tener, por desgracia, en el interior de la izquierda, que ya tenemos bastantes batallas negativas, a ver si conseguimos tener una positiva para ganar todos. Muchas gracias por lo demás, Julio. Muy bien, pues en conjunto vamos a ver, he conocido esa situación de viviendas protegidas que estaban destinadas al alquiler, pero también lo que sucede es que los ayuntamientos entran un poco de mala gana. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la empresa esta de suelo de Pozuelo, de vez en cuando preguntábamos al ayuntamiento que cómo estaban las viviendas que tenían de alquiler. Te miraban mal, pero luego decían, vamos a ver qué pasa. Y luego resultaba que la mitad estaban vacías, otros la habían subarrendado. Es decir, que de hecho los ayuntamientos cuando entran en esto, parece que el día que inauguran y entregan la vivienda ya se olvidan y luego esas viviendas tienen que seguir funcionando, si están alquiladas pues hay que cobrarlas. Yo creo que en general una política de vivienda destinada exclusivamente, de vivienda social destinada a la propiedad, es una política que se ahoga en sí misma, porque después, al principio comenté que el problema que tienen los ayuntamientos es que no tienen un parque de viviendas con el cual hacer frente a emergencias. Entonces, destinar toda la vivienda social a la propiedad creo que es una política social limitada. Los parques de viviendas sociales de alquiler han sido viviendas como la vivienda de protección oficial, pero se han destinado al alquiler. Y luego, no, sin embargo, en España la tendencia a la propiedad es tan grande que incluso cuando el gobierno socialista han querido hacer algo, daban un plazo de 10 años, de 15 años, un plazo muy corto para rápidamente poderlas vender. Entonces, esa vivienda, en el momento que se ha vendido, ya desaparece. No tienes un instrumento. O sea, yo entiendo
que lo ideal es que las viviendas sean viviendas sociales de alquiler, que no pierdan esa condición. Y sobre todo el hecho es que cuando ese entusiasmo por pasar las viviendas de alquiler a viviendas protegidas, Rafael, pues es porque esas viviendas protegidas luego la han descalificado en muy poco tiempo y la han vendido a precios de mercado. Entonces, ¿eso qué política social es? Política social es hacer un parque de viviendas sociales que sean de alquiler y que sean siempre viviendas de alquiler y que no estén destinadas a la venta, o por lo menos que el plazo sea muy largo. Es decir, era tal el hábito de la propiedad tan fuerte que cuando incluso gobiernos de izquierda han intentado hacer viviendas sociales, la presión social ha sido rápidamente para que vendieran pronto, ¿no? Incluso recordar que en la etapa de la burbuja se puso de moda aquel dicho que era sacado de un anuncio de la radio: no tire el dinero, compre. Es decir, que en este caso era como suponer que la familia que alquila es una familia subnormal o estúpida, porque lo normal es por la propiedad, ¿no? Y esto es excesivo. En este momento, sobre todo ahora mismo con el trabajo a distancia, mucha gente se quiere ir de Madrid a lo mejor a trabajar en algún sitio, a vivir en otro sitio que es más barato, y sin embargo la vivienda en propiedad le ata y le esclaviza durante mucho tiempo. Luego, conozco esas experiencias de ventas de viviendas de protección oficial destinadas al alquiler y luego se han vendido y sin embargo lo que sucede también es que tener un parque social de viviendas de alquiler obliga a mantenerlas y esas viviendas sociales se degradan y entonces los ayuntamientos, pues que lo más cómodo es sean viviendas protegidas y que se vayan. O sea que yo defiendo en todo caso que este aumento de la oferta de viviendas de alquiler deben de ser viviendas que toda la vida sean destinadas al alquiler. Y si alguien quiere una vivienda en propiedad, pues que se vaya y se la busque en el mercado. Luego, por otra parte, hay una cosa que sí observé en los comentarios que observé en Andalucía, en los ayuntamientos que habían hecho política de construcción de vivienda de protección oficial, es que cada ayuntamiento debe llevar un registro de demandas. Debe ser obligatorio que cada ayuntamiento diga: ciudadanos de este pueblo, quien tenga problemas de acceso a una vivienda, pues que venga y se apunte. El caso andaluz, que lo conociera, estaba tan orientado a la propiedad que ¿por qué tienen que ser en propiedad? Podían ser en alquiler, ¿no? Bueno, con esto creo que respondo a la primera parte de la pregunta. El sistema portugués, que es lo que ha hablado aquí Ábalos, es que si una vivienda, por ejemplo, tiene un alquiler de 1.000 euros y lo bajas en un 10% a 900 euros, esto aumenta supone una degradación fiscal mayor que la que ya tienen en este momento, porque los propietarios de viviendas que alquilan tienen una degradación importante en el impuesto sobre la renta. Con esto lo que harían sería aumentar la degradación. Incluso pues establece estas zonas tensas y entonces le darían ventajas fiscales a las viviendas que se construyeran sobre las viviendas zonas tensas. Todas estas cosas que son a partir de ayudas fiscales, las ayudas fiscales en vivienda, incluso cuando había la degradación fiscal a la compra de vivienda, esto lo que permitía era que las viviendas se vendieran más caras, porque el constructor, si sabía que iba a ser objeto de una degradación, incluso las ayudas a los arrendatarios que existen, perdón. Tienes una mano levantada, Julio? Perdona, que se me ha dado un poco de picor. A ver si lo supero. Las ayudas fiscales a los propietarios que compran viviendas protegidas más caras. Las ayudas, los subsidios a los alquileres, el arrendador arrienda más caro. Es decir, que ese tipo de ayudas públicas muchas veces no acaba favoreciendo tanto. En cambio, la fórmula catalana es que todo el territorio catalán lo tienen milimetrado, porque además de tener las estadísticas que existen en España, allí tienen una buena estadística. En Cataluña es obligatorio inscribir en un organismo público el contrato de alquiler. De forma que en Cataluña, en cada pueblo, a través de los datos procedentes de ese registro, saben cuáles son los alquileres que se están pagando en cualquier sitio, mientras que en el resto de España no es obligatorio inscribir el contrato de alquiler. De forma que en Madrid hay quien lo inscribe y hay quien no lo inscribe. Por tanto, la estadística no es representativa. En Cataluña lo llevan a rajatabla. La gente que hace un contrato de alquiler lo tiene que depositar en el Instituto Catalán del Suelo. Y entonces a partir de eso ya saben, tienen todo el territorio como una red, una malla en la cual conocen los precios del alquiler que hay. Entonces establecen para cada zona tensa, establecen un precio mínimo y un precio máximo. Y entonces, si alguien entra en vigor la ley y hay un contrato de alquiler en vigor,
pues ese contrato continúa. Pero en el momento en que termina el contrato y hay que renovarlo, entonces si el arrendatario, el propietario, lo fija un precio de alquiler que esté por encima del tope establecido para esa zona, la Generalitat le multa. Es decir, que es un sistema coactivo. No hay ventaja fiscal, lo que hay son multas que te crió si acaso las viviendas se alquilan por encima del tope. Las viviendas nuevas las dejan, las viviendas protegidas y sociales les dejan algunas excepciones, tienen muchos flecos. Los catalanes en general son muy sofisticados, empiezas a leerte la ley y tienen una cantidad de excepciones muy importantes. Pero en conjunto lo que sí implica esto es que te compras en Cataluña una vivienda y dices voy a alquilarla, porque ahora mismo bastantes gente compra viviendas para alquilarlas porque la rentabilidad que ofrece el alquiler, aunque no sea muy alta, puede ser del 4 o del 5%. En cambio, en este momento, si tienes dinero metido en un banco, cero, y el banco te está cobrando por todo, y vamos a llegar a un momento en el cual los bancos van a cobrar por el dinero que tenemos depositado en un banco. Por tanto, el propietario que alquila una vivienda y si el alquilarla está por encima del techo que tiene la Generalitat establecido para esa zona, hay 60 ayuntamientos que se califican como zonas tensas, pero eso ocupa el 70% de la población de Cataluña. Es decir, que es un sistema coactivo y es un sistema que también en caso de que el propietario tenga bajos ingresos, pues entonces a este le dejan un poco de más libertad para actualizar el alquiler. Es decir, que el sistema catalán tiene bastantes excepciones y bastantes apaños, pero el sistema es sobre todo coactivo y se parece más a los sistemas que existen en Europa Occidental, donde hay leyes en Francia y leyes en Alemania que establecen precios de referencia que no se pueden superar, y que en el caso de Berlín, como los Länder tienen algún margen de competencia, el Senado de Berlín ha introducido pues un control de alquileres mucho más rígido que también está recurrido de constitucionalidad, pero en Alemania, en Francia, en Austria y en Holanda son países en los cuales hay controles de alquileres. Y una cosa que sobre todo, ahora que estamos hablando aquí tanto con la Ayuso de libertad o no libertad, pues resulta que en las zonas estas en Holanda, donde ha ganado este señor, que es bastante conservador, que ha vuelto a ganar este Rutte, pues es un sitio donde si se enteran en una zona urbana congestionada de que hay viviendas vacías, le clavan un IBI del carajo, es decir, le obliga el ayuntamiento a que alquile. O sea que es algo normal, mientras que esto nos lo presenta la gente del PP aquí como una falta de libertad, pero es una falta de libertad que supone una ausencia de libertad para el hogar que no puede ni de lejos acceder a una vivienda. Yo creo que esto es lo más importante. Yo creo que va a salir adelante la fórmula portuguesa, pero yo creo que es complicado. Además, no tenemos la buena información que tienen los catalanes sobre todo a la malla de alquileres existente. La información que tenemos está basada en las declaraciones Hacienda. Hay un dato para un año y estos datos deben de actualizarse todos los años. Es decir, que creo que tendría cierta complejidad, pero yo tampoco lo descartaría del todo una fórmula parecida a la fórmula catalana, un poco más elemental, porque todas estas cosas para que funcionen deben de ser simples, no deben de ser excesivamente complicadas. Y como ha recordado el propio Ábalos, esto quien lo aplicaría serían las autonomías y los ayuntamientos, pero indudablemente Hacienda tenía que dar el visto bueno para que funcionara esa degradación fiscal. O sea que el gobierno tendría que pactar esto con las comunidades autónomas. Julio, Ana de la Rocha tenía levantada la mano. Gracias. No, pero ya se me ha aclarado porque tenía dudas sobre el sistema catalán, pero lo ha dejado ahora bastante claro. Gracias. ¿Alguno más entonces tiene levantada la mano? Rosa Blanca, adelante. A ver, yo me disculpo porque es que he estado liada con otra cosa y a lo mejor hago una pregunta que está más que respondida, ¿no? Pero a mí, siempre que hablo de este tema, se me viene a la cabeza Suiza, un país capitalista como ninguno, y yo he vivido allí algún año y el sistema de alquiler lo tienen muy bien regularizado, la REGI que llaman en el lugar, y yo no me explico cómo habiendo, como has comentado tú ahora mismo, en distintos países, incluso que son liberales y más allá,
lo tienen organizado y en esta santa España tan santa y no lo somos capaces de organizar. Es que de verdad es mucho, ¿eh? Y yo no sé si este sistema que se va a implantar ahora va a dar resultados. Yo cuando lo he oído esta mañana he pensado, digo, bueno, de entrada, vale, podía ser, pero me queda ahí mis interrogantes si esto va a dar solución al problema real que hay. No sé si puedes aclararme un poco más o si lo has dicho, yo me excuso. No, Suiza la he citado estos días en debates políticos porque en España hay mucha tendencia a decir que el primero más votado, cuando no hay mayoría absoluta, ha ganado las elecciones y luego sabemos, y ya ha ganado las elecciones en Cataluña, pero luego van a gobernar los independentistas, va a gobernar Esquerra Republicana con Juntos por Cataluña con el apoyo también de la CUP. Entonces, Suiza, digo esto tenor porque el partido más votado en Suiza es un partido de extrema derecha. Pero ese partido de extrema derecha no gobierna jamás de los jamases. Pero no es que haya sido en las últimas elecciones, que lleva ya a lo menos 3 o 4 elecciones que el partido más votado en Suiza es un partido de extrema derecha, pero luego al final gobierna una coalición de partidos democristianos, socialdemócratas y liberales. Es lo que gobierna allí por lo general. Digo esto porque en España se mitifica mucho la tendencia de los partidos. Si hemos ganado las elecciones, bueno, ganado las elecciones, pero luego el que gana de verdad es el gobierno de coalición que se forma, ¿no? Entonces Suiza tiene también un sistema de control de alquileres, como tú has dicho. Son índices de referencia, tienen unas estadísticas muy buenas de precios, tanto de precios de venta como de alquiler, y entonces al alquilar, pues hay que alquilar dentro de lo que está establecido, de lo que hay en esa zona. Comisiones Obreras en España, por cierto, cito aquí que Comisiones Obreras quiere llevar el control más lejos, quiere que se fije un alquiler en cada caso, de forma que el alquiler que se establezca no supere la tercera parte de los ingresos, lo cual imaginaros que es complicado, porque en una zona no solamente le dices a un señor que no puede poner un alquiler de 1.000, sino que dice que tiene que poner un alquiler que ese alquiler sea la tercera parte de los ingresos. Y si los ingresos de quien quiere vivir allí son muy bajos, entonces el alquiler saldría bajísimo. A mí veo con simpatía lo que dice Comisiones Obreras, pero me parece demasiado complicado, ¿no? Es decir, que en conjunto lo que yo diría también es que, claro, cuando en países que tienen un sistema democrático hace muchos años, tienen introducidos como normales cosas que aquí no son normales. O sea, que es que aquí vemos como o sea, que aquí ahora mismo que un ayuntamiento recargue el IBI a alguien que tiene un piso vacío en plena área metropolitana, que está así, que hay una demanda muy fuerte de vivienda, pues saldría la Ayuso diciendo que esto es comunismo o lo que sea. Y en cambio resulta que en Francia, que ahora gobierna un señor más bien liberal, pues de derechas casi, pues tienen una ley que está en vigor y se aplica si quieren aplicarla a las grandes ciudades. Y en Alemania no digo nada. En Alemania la Merkel y su sucesor serán cristiano-demócratas y sin embargo tienen en el Länder de Berlín si sale más a la izquierda. Y esos tienen cierta bronca con el Constitucional, pero un sistema muy, muy de control. Y también hay mucho control en Estados Unidos, en el estado de Nueva York. El estado de Nueva York también tienen un control muy fuerte de alquileres. Y sobre todo lo que introducen, cuando han subido muchos, dicen, este año no sube. Y entonces ese año no sube. Es decir, que estas cosas son normales en estos países y aquí en Madrid, sobre todo, lo presentan como una coalición de rojos peligrosísimos que les quitan la libertad y claro, esto de la libertad es muy gracioso. Yo una vez le oí decir a Fernando Abril Martorell en un viaje que hice, que coincidí con él, decía Julio, mira, en España el fuerte quiere libertad y el débil quiere protección. O sea, normalmente cuando alguien dice quiero libertad es que es muy fuerte, ¿no? Y también me gustaba leer a Michel Rocard, que en un libro que se llamaba Parler Vrai, decía que para el débil la libertad oprime y la ley protege. Entonces, esto de la libertad de los fuertes es una tiranía, casi pues para el débil, porque es la libertad pues para hacer lo que de su capa un sayo y como decía Aznar, ¿quién le va a decir a él la velocidad que va a ir por la carretera? ¿Quién le va a decir a él si puede beber o no beber? Pero es que eso es lo que nos acaba protegiendo a los demás. O sea, esa libertad es la libertad de los fuertes, ¿no? Y en esto de los alquileres resulta que a la hora de implantar un sistema que se parece a algo que está muy vigente en toda Europa, pues sin embargo, pues todos son acusaciones, los promotores inmobiliarios. Una semana antes de
implantarse el estado de sitio hace un año, en marzo, la Fundación Alternativas introdujo un coloquio donde hablamos varios, estaban los promotores inmobiliarios. Yo defendí la construcción de un parque de viviendas sociales de alquiler a partir del suelo cedido por los ayuntamientos y sobre ese suelo unas sociedades autonómicas o locales harían viviendas sociales. Bueno, y no veáis cómo se me pusieron los promotores. Y además lo que me dijeron los promotores, que esa propuesta mía era una propuesta trasnochada, que eso era ya muy antiguo, que eso ya no se lleva, que esas cosas están superadas, ¿no? O bueno, cuando en Pozuelo, en la sociedad esta para el alquiler, se me ocurrió decir, oiga, acoten el intervalo, no pongan que pueden acceder a esta vivienda gentes que ganan hasta 5,5 IPRENES, que era como 6 o 7.000 euros. Póngalo para gente que gane 1.500 o 2.000 euros. Póngalo que no pasen de 3 veces el IPREN. Entonces, había un concejal del PP de Pozuelo que me dijo, oiga, usted no sabe que vive en Pozuelo. Usted se cree que vive en Humanes o en Móstoles. Usted vive en Pozuelo. Las cosas que usted dice valen para Humanes, pero no para Pozuelo. Bueno, que yo fuera. Y además con aquí en Pozuelo, que es un feudo del PP, donde gobernó y gobernará per secula seculorum el PP, lo que destaca sobre todo es la arrogancia, la soberbia y la agresividad que tienen. Y ahora creo que hay 3 o 4 bichos de Vox que son todavía peores que los habituales. O sea que cuando ese concejal me dijo que si yo creía que vivía en Móstoles, no me lo dijo suavemente así, insuanado, es que me lo dijo a gritos. Es que tenemos también una derecha terrible y tenemos un país muy poco culturizado. Por eso yo creo que en España falta por desarrollar una cultura y explicar a la gente bien estas cosas. O sea, yo creo que, por ejemplo, el amigo Gabilondo, que es un candidato sereno y tranquilo, yo le pediría además que también explicara estas cosas. Es decir, que Gabilondo normalmente por lo general da una lección de metafísica que queda muy bien y queda una serenidad. Dice, este señor se puede confiar en él. Pero bueno, pues también tendría que explicar que quiere que se hagan viviendas sociales de alquiler, pues tendría que explicar también pues si está o no por el control de alquileres, si va a construir o no viviendas sociales. Es decir, que hay que también hacer pedagogía explicando qué quiere uno hacer y explicando que lo que uno quiere hacer es muy normal. Julio, tú sabes que al Congreso último llevamos tu propuesta de que se hicieran viviendas de alquiler y no viviendas en venta. Sí. Y casi pegan a Elena. La que le armaron por defender esa propuesta tuya fue Guapa. Y estamos hablando de compañeros tuyos y míos en el Congreso último. Bueno, el franquismo ha dejado unas raíces. Con Franco, cuando se introdujo el régimen de Franco, en España todavía el censo, como he dicho, del año 50, salió que el 52% de las viviendas que había en España eran de alquiler. Si la España tradicional, prefranquista hasta la República, pues en las capitales había mucha vivienda de alquiler. Y yo vivía en mi pueblo, recuerdo los años 40 hasta el año 58, 59, hasta que tuve 15 o 16 años, viví en una casa de alquiler. Es decir, lo normal entonces es que la gente viviera de alquiler. Y luego llegó el desarrollismo con Franco, que fue construir masivamente viviendas de protección oficial y sobre todo desarrollar mucho la economía a partir de construir masivamente viviendas. Es decir, alguno habéis aludido antes al hecho de que en algunos pueblos de España tenían un montón de VPO sin vender, porque es que hay que construir en función de la previsión de la población. Si yo he dicho que en España se van a crear unos 60 o 70.000 hogares en los próximos años, habrá que construir vivienda en función de la previsión de hogares que hay que hacer, pero no construir indefinidamente, eso no lo hace nadie. O sea, hay que construir en función de la demanda que exista y para eso es bueno las previsiones demográficas, uno, y en segundo lugar el registro de demandas. Tener un registro en cada ayuntamiento donde la gente que quiera acceder a una vivienda se apunte y que diga lo que ingresa para saber qué tipo de viviendas es las que hay que hacer. Por tanto, no me extraña lo que le pasó a Elena, pero es que la cultura de la propiedad ha cuajado mucho. Cuando llegó la burbuja y pinchó la burbuja, en España se decía que los precios de la vivienda nunca podían bajar. Y mire usted, los precios de la vivienda cayeron entre 2008 y 2013, cayeron un 30 o un 40%. Es verdad que el ajuste se manifestó mucho más en una caída de las viviendas iniciadas. Cayó mucho más la construcción de viviendas que los precios de las viviendas. Por ejemplo, desde el año 14 hasta el año 19, ningún año se han construido más de 100.000 viviendas. Y en cambio, en los años de la burbuja en España se construían 700 o 800.000 viviendas cada año. Se consumía más cemento en España que en Francia, Alemania e Italia juntas. Es decir, era lo que llamó el Financial Times, España había dedicado su ahorro no a desarrollar una industria y una actividad productiva competitiva, sino que había dedicado su ahorro a construir una pirámide de viviendas vacías.
lo cual revela de que el ladrillo es un mal, siendo una necesidad es un mal porque hay demasiada fijación porque es lo fácil. Tiene la mano Sí, levantada Julio. Rafa Merino. Yo había pedido yo también el turno, vamos, no sé si me has visto. ¿Le has levantado la mano? Sí, sí. Sí, lo he levantado. Sí. Pero la azulita no, es que no la veo aquí, eso perdonadme. está abajo donde pones, donde los estos, pero bueno, ya te lo doy. Venga, habla tú porque Rafa, como Sí, ya ha hablado una vez. De acuerdo, que hable el que hable. No, lo primero que quería es agradecerle a Julio sinceramente la charla esta que nos ha dado, que es tremendamente formativa y competente, vamos, precisamente porque es muy difícil encontrar a alguien que sepa tanto como él y que tenga esa precisión en los datos que nos está dando, ¿no? Y luego, que me perdone también que le haga un par de preguntas, sí me gustaría hacerte un par de preguntas que son verdaderamente, probablemente dirás, ¿cómo es posible que no Miguel no sepa esto? Pero sobre la diferencia entre, yo creo que hay la posibilidad de intervenir en la limitación de alquileres, por una parte, ¿no? Y la posibilidad de hacer, digamos, planificación de viviendas de alquiler. A mí me parece que en cierto sentido, si me aclaras, es decir, ¿quién es el verdadero propietario de las viviendas de alquiler? Me imagino que entonces es el Estado. Es decir, es patrimonio del Estado. Es decir, ¿quién es el propietario de la vivienda de alquiler? El Estado. Y la renta la debe tener el Estado también, me imagino. Tal como me imagino. Por eso te digo, tú estoy seguro que me lo puedes aclarar muchísimo mejor. Mientras que en el otro caso, si hay una ley que limita, que pone topes al tema de los alquileres o mínimos o máximos, de alguna manera, hay un intervencionismo clarísimo sobre la propiedad privada. Parece, ¿no? Que en definitiva el Estado se permite intervenir sobre el mercado y sobre la propiedad privada. Y ahí creo que hay una diferencia sustancial que sí me gustaría que nos lo aclarases, bueno, al menos a mí, para entender bien por dónde puede ir más una política de izquierdas verdaderamente en este sentido y viable y posible. Porque parece que decir viviendas de alquiler es fácil, pero parece que, sin embargo, es una operación casi, no sé, calificar como revolucionaria, ¿no? Como tremendamente revolucionaria, porque de algún modo es como cargar la condición de lo que sería el tema de la propiedad que tú has señalado tanto en una propiedad estatal y la rentabilidad de la operación también en ese sentido. Al final, ¿cómo sería ese parque de... ¿quién gestionaba ese parque de propiedad estatal? O sea, de alguna manera, ¿qué es posible? Nada más, Julio, si me lo... Es interesante, Julio, vamos a ver. Antes de contestar, tengo dos manos más. ¿Quieres que te las digan y luego le contestar a las tres? Sí. ¿Puedo? Sí, Marisol, habla primero. No, es que venía a cuento de algo por lo menos de lo que has preguntado, Miguel, pero en un ámbito municipal muy pequeño. Yo he trabajado, mi vida laboral ha sido en el Ayuntamiento de Alcobendas, y cuando yo entré en el año 88, el Ayuntamiento de Alcobendas había construido como 7 u 8 bloques de vivienda social de alquiler. Esos bloques el ayuntamiento los sigue manteniendo como vivienda de alquiler y los gestiona una empresa que tiene el ayuntamiento que se llama SOGEPIMA, una empresa, sociedad de gestión del patrimonio. Estos pisos se entregaron a
a chabolas que había en el ayuntamiento y que el ayuntamiento las derribó, y a gente que estaba en situación de calle. Se pagaba, bueno, yo recuerdo, perdonad. Yo he visto alquileres en esa, normalmente los más caros en los años, yo he estado trabajando hasta hace 5 años, había alquileres de 100 y pico euros, 150, 200 como mucho, con arreglo a los ingresos de la unidad familiar. Cuando alguna vivienda de estas se quedaba vacía porque había una revisión, no podía superar los ingresos de la unidad familiar, no podían superar un tope, porque cuando superabas ese tope tenías que dejar la vivienda. Entonces me parece que Sogepima controlaba esto, no, eso ya no sé deciroslo, si era cada 5 años aproximadamente. Y cuando alguna vivienda de estas se quedaba vacía, en función del número de habitaciones que tuviera, si era de un dormitorio, de 2, de 3, había incluso de 4, en servicios sociales teníamos una base de datos con personas en situación de necesidad de vivienda, pero en situaciones bastante complicadas, con un baremo vivienda que se aplicaba y que en función del número que ocupabas en aquella lista te adjudicaban la vivienda, y en función de tu composición familiar. Esto luego ya ni se construyó más así a partir del año, pues del quizá 80 y tantos, 90, ya se dejó de construir así. Se creó la empresa municipal de la vivienda, en Vialsa, y la empresa municipal de la vivienda funciona como ha explicado Julio. Toda vivienda es en propiedad, y las que salían de alquiler con unos alquileres, yo he visto gente que venían bueno, yo he sido trabajadora social y entonces venían y yo he visto familias, una mujer que la conceden una vivienda de estas, y tenía 700 y pico euros, entre 700 y 800 euros de pensión, y tenía que pagar 500 euros por la casa que le habían adjudicado, más la plaza de garaje, más la comunidad que se la ponía, vamos, que lo dejó, y más de uno conozco yo que lo dejaron, ¿sabéis? Y bueno, supongo yo que eso guarda relación con el coste del suelo aquí en Alcobendas y esas cosas, pero yo, es que esa iniciativa, es que me pareció, cuando entré en el ayuntamiento yo no daba crédito, ni vivo en San Sebastián de los Reyes y ni parecido, y ya os digo, se siguen manteniendo en alquiler. Rafa Merino. Vamos a ver, quiero dejarle claro a Julio que coincido básicamente en toda su exposición. Lo que pasa es que a veces, y además él ha dicho una cosa, yo cuando salí de mi pueblo rural y me fui con mi familia a vivir a Zaragoza, allí vivimos 5 años en alquiler. Cuando volvimos ya al centro y volvimos a Madrid, en Madrid era más dificultoso ya en aquella época vivir en alquiler. Había el parque de viviendas de alquiler de Madrid, y ya entonces, es decir, que es verdad lo que ha dicho él, y lo hemos vivido todos, que en la época de Franco el régimen mayoritario que había de la gente que tuvimos que salir de los pueblos era el de alquiler. Pero ya hay una cosa, de todo lo que ha dicho, una cosa que me parece que, no sé si él deliberadamente para explicarnos más cosas no ha insistido,
pero hay en el tema de la vivienda, sobre todo en Madrid y en las zonas periféricas y en algunas zonas también de dinero, apareció un sistema de construcción que era el de cooperativas. Una no funcionó nada, pero por ejemplo Vitra en comisiones ha funcionado bastante bien. Yo creo que ese aspecto de la vivienda también es interesante que lo facilitara se discutiera y lo facilitara a la izquierda, porque él ha puesto el ejemplo de Viena, y en Viena sobre el control de los alquileres los sindicatos tienen mucho que decir, ¿eh? De hecho, facilita al estar sindicado encontrar una vivienda en Viena. Eso por un lado, decirle. Y luego dos cosas que quiero ver cómo las enfocaría él. Desde el punto de vista en un país donde los ayuntamientos, siempre hemos dicho desde la izquierda que la gestión de los dineros públicos sería 50% el Estado, 25% la administración local y 25% la autonómica. Los ayuntamientos no llegan al 14% y se encuentran con un problema que pueden tener, como se explicaba antes, parques de vivienda, pero el problema que tienen con las viviendas de alquiler es que muchas veces el costo del mantenimiento para determinados ayuntamientos es muy elevado, que tendríamos que, para la línea que él sigue, tendríamos que estudiar este problema del mantenimiento de las viviendas de alquiler. Y por último, decirle que él piensa cómo habría que evitar que las viviendas que se construyen para alquiler no se recalifiquen, porque yo conozco este tema y resulta que viviendas que se dieron en alquiler se forzaron a venta. Viviendas que fueron de protección oficial se descalificaron y luego salieron al mercado a precios de mercado. Entonces yo creo que todo esto yo sé que lo que digo puede ser muy intervencionista, pero desde la izquierda tenemos que tener algo de intervención. Y a mí me preocupa estas dos cosas que decir: mantenimiento de la vivienda en alquiler y evitar que no pase otra vez a la venta, porque la experiencia en las grandes ciudades de España de la venta es que ha sido especulativa. Y gracias, y ya te he dicho que para mí la experiencia de Vitra ha sido muy positiva. Mariqueta, tú terminas. Gracias, Julio, por tu charla muy interesante y muy pedagógica, y a Arsenio por organizarla. Vamos a ver, decías el tema del alquiler. En el franquismo las viviendas se alquilaban, pero ni se podían subir la renta, ni se podían ir los inquilinos. Esto hasta entrada a la democracia no cambió. Y luego a mí me preocupa mucho los desahucios, el parque de viviendas que tienen los bancos, que están ahí cerradas, abandonadas, y no hay ley, no se puede hacer nada, porque ni las venden ni las alquilan, están ahí casas, no solo pisos, sino chalés, casas, cantidad de casas. Yo quería, bueno, no sé si con eso se puede hacer algo o no se puede hacer nada. Bueno, yo de entrada, habéis terminado, ¿no? Sí. Yo de entrada voy a decir que en España, no lo he mencionado, pues se me ha pasado, que hay una autonomía en la cual con sus recursos funciona muy bien toda la política de vivienda, que es el País Vasco. El País Vasco, con una fuerte implantación del Partido Nacionalista Vasco, ha diseñado un esquema con un control muy fuerte que tiene de los gobiernos locales, y entonces fuerza a los ayuntamientos a que ese suelo se destine a hacer viviendas protegidas, y ya últimamente han ido evolucionando, porque ellos han ido a conferencias en las cuales yo he intervenido. El año pasado recuerdo una que organizó UGT hace ya casi 2 años, que fue en Palma de Mallorca, y entonces el representante del PNV dijo que todo cuanto yo había dicho le parecía muy bien, porque eso lo aplicaban ellos ya hace mucho tiempo. O sea, que el Partido Nacionalista Vasco fuerza a hacer vivienda de protección oficial, luego a las personas según sus niveles de ingresos le asignan una vivienda u otra. Cuando suben los niveles de ingresos ya los echan a que vayan a otro tipo de viviendas. Es decir, que han tenido una política de vivienda social muy fuerte, que entró en crisis cuando
la propia recesión posterior a la burbuja se cortó todo el crédito bancario. Como os he contado antes, las viviendas protegidas dependen bastante, han dependido mucho de que haya financiación bancaria. Si fallaran los bancos, entonces también el propio País Vasco tuvo que dar marcha atrás, y después lo que está haciendo incluso es utilizar recursos de los fondos de inversión, porque gran parte de la gente que está en este momento, no hay una fuerte expansión del crédito bancario, pero sí ha habido mucha compra de viviendas por parte de los fondos de inversión, sobre todo el fondo Blackstone y otros fondos de inversión que están en España, que han comprado muy barato. Y esto se han asociado con el gobierno vasco para que este haya continuado haciendo una política muy social de viviendas, que naturalmente critican los promotores de allí porque dicen que ese suelo reduce la oferta de suelo y encarece la vivienda de mercado. Efectivamente, el País Vasco tiene unas viviendas en el mercado libre muy caras, pero sin embargo prácticamente la gente que vive en los ayuntamientos pues piden la vivienda, entonces lo analizan bien y le controlan, y además tienen mecanismos de control enormes para impedir esta de la recalificación posterior. O sea que ya en este momento ya el gobierno vasco, que ha hecho bastante VPO destinadas a la venta, ya en este momento no hace más que viviendas destinadas al alquiler, porque entienden que en este momento las condiciones sociales se han degradado. Vivimos un tiempo de que la ley de la reforma laboral que introdujo el PP, que fue una devaluación interna muy potente, esto dio lugar a unos aumentos salariales pues muy modestos. O sea que prácticamente yo os he dicho que entre el año 13 y el año 20 los alquileres han crecido en España por encima del 50%, los precios de la vivienda por encima del 30% y los salarios un modestísimo 3%, porque incluso en el año pasado los salarios han bajado como consecuencia de la burbuja. Luego, creo que es un caso a tener muy en la mente la cuestión del País Vasco. En lo que ha comentado Miguel, bueno, hay que decir también que en este momento tenemos un 18,3% de hogares viviendo de alquiler, 18, según las encuestas anuales del INE, y que, sin embargo, en el año 2011, el censo que es el último que se hizo, la proporción de viviendas de alquiler era más baja, estábamos en torno a un 11, un 12%. Es decir, está creciendo la proporción de viviendas de alquiler, entre los inmigrantes más de la mitad viven en viviendas de alquiler, y entre los jóvenes también más de la mitad de los jóvenes están viviendo en este momento en viviendas de alquiler. Es decir, que aunque todavía es hegemónica, dominante la vivienda en propiedad, hay segmentos sociales en España en los cuales ya el alquiler es la forma de uso de la vivienda más habitual. Y luego Miguel decía la intervención, lo primero, rige del año 94 una ley de arrendamiento urbano, y esta ley establece que el alquiler se fijará libremente entre propietario y arrendatario. Con la fórmula portuguesa, el alquiler puede fijarse libremente, puede capear esta ley, pero con la fórmula catalana no. Pues si en un sitio quieres poner un alquiler y por estar en una zona tensa y hay un tope máximo y tú quieres ponerla por encima del tope máximo, de alguna forma esto entra en contradicción con la ley de arrendamientos urbanos. Y el Partido Popular creo que tiene recurrida. El Partido Socialista, el gobierno, ha hecho la vista gorda. O sea, de hecho, en Cataluña está plenamente vigente desde septiembre del año 20, pero sin embargo está recurrida de constitucionalidad, y ya están apareciendo artículos en los cuales Idealista y otras plataformas están demostrando que los ayuntamientos catalanes, en los cuales no rige el control de alquileres, está aumentando la oferta, mientras que los ayuntamientos catalanes, en los cuales rige el control de alquileres, está bajando la oferta. Estos artículos, naturalmente, no hay información buena, porque la información del mercado de vivienda es muy mala en España. Lo que ha mejorado bastante es por estas plataformas Idealista, Fotocasa, que divulgan unos datos. Por ejemplo, datos de alquiler, no tenemos una estadística oficial de alquileres, pero sin embargo los portales nos dicen cada mes cuál es el alquiler que piden los propietarios. Es decir, las estadísticas de Idealista y Fotocasa no son los alquileres reales, son los alquileres que piden los propietarios que ponen la vivienda en alquiler, que luego puede haber diferencias importantes. En tiempos de subida de precios, pues ese precio se parece más al precio real, pero cuando están bajando los alquileres es muy frecuente que el propietario pida un alquiler superior al que está quiere pagar el arrendatario. Por lo tanto, las estadísticas dejan bastante que desear. Pero en todo caso está claro que para introducir un sistema como el catalán, o como los que existen en Europa Occidental, habría que hacer una modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Si hay que hacerla, se hace. O sea, tampoco se hunde el mundo porque se modifique la LAU, pero habría que hacerla.
Bueno, he dicho, bueno, la pregunta tuya es más importante. ¿Quién sería el propietario? Bueno, en los artículos que yo he publicado en El Siglo, que me ha ayudado un arquitecto valenciano que se llama Gerardo Roger, él maneja mejor los conceptos del suelo de manial y todo esto. Bueno, lo que viene a hacer, sobre lo que defiende este Gerardo Roger, es que sean sociedades descentralizadas, no sociedades estatales, que sean sociedades sobre todo locales. Y en algunos casos donde no haya iniciativa local, puede la autonomía crear una sociedad autonómica, pero no está previsto en absoluto que el gobierno estatal del Estado construya directamente, porque indudablemente tenemos una competencia que los estatutos de autonomía y la Constitución ha establecido que es una competencia autonómica, la competencia en materia de suelo y política de vivienda, y rápidamente te recurren de constitucionalidad y no puede ser. El gobierno no podría ahora mismo construir directamente viviendas, tendría que ser a través de una sociedad participada con la autonomía. Entonces, tenemos el ejemplo de, por ejemplo, Pozuelo. Teníamos un PASA, cuando llegó esta idea del PP de cerrar las empresas públicas, desapareció un PASA, pero sin embargo existe una sociedad, en España, una especie de una organización que recoge a todos los promotores públicos de viviendas que existe a nivel estatal, y ha sido presidente durante mucho tiempo el alcalde de Majadahonda, el gerente de la empresa de suelo de Majadahonda. Y esto porque se explica, porque Majadahonda tuvo inicialmente durante 2 o 3 legislaturas, tuvo ayuntamientos socialistas, además era socialistas de los de entonces. Entonces, socialistas como era Manolo de la Rocha en Fuenlabrada, y entonces en Pozuelo no pudimos hacer nada porque nunca se ha gobernado. Pero sin embargo en Majadahonda empezaron a hacer viviendas de protección oficial, y entonces lo que ha sucedido es que lo que hace la cultura de los hechos consumados, en Majadahonda la gente se acostumbró a que el ayuntamiento hiciera vivienda de protegida y han continuado haciéndola. En cambio en Pozuelo es una cosa excepcional, porque este ayuntamiento es mucho más rancio todavía que el de Majadahonda. Luego está claro que muchas cosas parecen raras hasta que alguien lo hace. Es decir, por tanto, yo defendería que estas viviendas que tú preguntas, sobre todo, ¿quién las va a hacer? Serían sociedades locales y autonómicas. Los préstamos podían concederlos los bancos, podía concederlos el ICO, pero podía a lo mejor avalarlos el ICO. Si es un préstamo de un banco privado, puede haber aval ICO, como ha habido aval ICO ahora para las empresas afectadas por el COVID. Luego, la cuestión también es que hay que contar con que los ayuntamientos tengan voluntad, es decir, que los ayuntamientos quieran. O sea, yo, tal y conociendo mi pueblo de origen y Pozuelo, con todo lo de ultraderecha que es Pozuelo, es más fácil hacer vivienda de protección oficial en Pozuelo, gobernando la ultraderecha, que hacer vivienda de protección oficial en mi pueblo. Allí es imposible, es que no entra en la cultura de la gente, eso no va con ello, va a estropear el turismo, por Dios, porque el mito turístico en Andalucía es nefasto para el establecimiento de empresas y el establecimiento de cosas muy normales. No toques el turismo porque parece, y luego resulta que está viviendo mucha menos gente del turismo de la que parece, ¿no? Bien, o sea que en conjunto yo creo que en el contexto descentralizado de España actual, con unas autonomías muy acimarronadas, que yo las encuentro muy fuertes, lo ideal sería que España tendiera a ser un Estado federal como es Alemania, donde existen mecanismos de coordinación, pero no que aquí cuando una competencia la tiene una autonomía, la tiene como una propiedad para siempre, la tiene con un candado echado, mientras que eso reduce la posibilidad de coordinar. Como se ha visto con la COVID y la pandemia, se ha visto que esto de las autonomías requiere un hervor, requiere darle una pasada y ir a un Estado federal que coordine más. Y en esto de vivienda está claro que lo que está hablando Ábalos es que Hacienda se pondrá de acuerdo con las autonomías y los ayuntamientos para cuando controlar los alquileres en esas zonas, gracias a esa estadística estatal que se va a hacer. Por supuesto, también una cosa que no he mencionado mucho es que los ayuntamientos, con los topes que se le han puesto al gasto en los últimos años, los ayuntamientos pueden gastar menos, tienen muchas restricciones. Es decir, los ayuntamientos, con toda la política de recortes que se introdujo en la etapa final de Zapatero y durante los años del PP, se ha reducido mucho el margen de maniobra de los ayuntamientos, y habría que ahora dejarles que se gastaran sus remanentes, y es decir, habría que facilitar que se creara ese tipo de sociedades. Bueno, Marisol ha preguntado lo de Alcobendas, es que ha omitido en todo caso que Alcobendas tuvo un buen alcalde que era José Caballero. Sí, claro, sí. Es que con un alcalde como ese pues da gusto, claro. Y un vicealcalde que sería ahora, que se llama Manuel Aragüetes, igual de bueno. Sí.
Sí, claro, te soltamos a la alcaldesa de Pozuelo y vamos, y da miedo, ¿no? Comparado con aquello. José Caballero hizo un montón de viviendas de protección oficial, tuvo una acusación de que algunas hijas se habían favorecido por la construcción de viviendas de protección oficial. Este es un problema que aparece, hacer viviendas protegidas y como aparezca un pariente del alcalde, eso rápidamente desacredita la operación. Y José Caballero acabó yéndose del PSOE, ¿no? Pero sin embargo fue uno de los mejores alcaldes posiblemente que tuvo el PSOE en aquel tiempo, ¿no? Entonces, Totalmente de acuerdo. Los alquileres que has dicho eran muy bajos, y además, sobre todo, una cosa importante que has dicho, que es que el alquiler se fijaba en función de los ingresos. Sí, de forma sí. que si alguien decía, normalmente se considera que un hogar no debe destinar más de la tercera parte de sus ingresos al pago de la vivienda, de forma que si alguien gana 2.000 euros, pues no debe pagar más de 600 euros. Entonces, está bien, a mí me parece, y eso lo ha hecho el Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, pero bastante, ¿no? Bueno, y San Sebastián de los Reyes ha tenido más alternancias políticas, pero curiosamente en Alcobendas parece que cuando ha llegado el PP a gobernar no ha roto las iniciativas que tenía José Caballero porque la gente ya se ha habituado a ellas, es decir, ya se considera como normal que el ayuntamiento haga viviendas de protección oficial, aunque es verdad que seguramente ha hecho menos, pero es que estos últimos años hay algo que ha cambiado, que es que los bancos antes prestaban a la construcción de viviendas de protección oficial, desde el banco hipotecario prestábamos mucho a la construcción de viviendas de protección oficial y cuando llegó el ajuste bancario del año 12 y la creación de Sumpasa y la desaparición de las cajas de ahorros, que es muy negativo. En España la desaparición de las cajas de ahorros es una cosa muy siniestra porque eran bancos de proximidad, bancos donde la gente iba con mucha confianza. Una parte de sus beneficios lo dedicaba a la obra social, con la cual se financiaban actuaciones culturales y también se hacían acciones típicas de aumento de las prestaciones sociales. Entonces, en este momento es que los bancos, esta concentración, tenemos ahora mismo que el 75% de los activos bancarios están en manos del Santander, BBVA y CaixaBank. Esto es una concentración bancaria muy fuerte, lo cual hace al gobierno queda muy debilito frente a esto. Y claro, la forma es que cuando en las resoluciones de los congresos del PSOE yo siempre he logrado meter que hubiera un segmento de banca pública. Y esto también lo defendía bastante izquierda socialista, Manolo de la Rocha y toda la gente de izquierda socialista lo defendíamos. Pero luego resulta que cuando ha llegado la hora de aplicarlo, pues la señora Calviño le molestó mucho que yo sacara un artículo diciendo que se había acabado la banca pública. O sea, ya con la privatización de Bankia se ha acabado la banca pública que conecta directamente con el público porque la gente no puede ir directamente a un ciudadano a pedir un crédito al ICO, tiene que pasar por un banco. Bien. El periodo en el cual desapareció la vivienda de alquiler en España fue entre el año 70 y el año 2011. Prácticamente durante ese tiempo no hubo mercado de alquiler. Una experiencia muy positiva es la experiencia laborista en el año 45. Después de ganar la guerra mundial a los alemanes, Churchill perdió las elecciones en el año 45 y la explicación que dan a que ganaran los laboristas en el año 45 primero es que tenían un líder muy bueno que era Attlee, que era el líder de los laboristas ingleses. Un líder muy bueno. Y entonces, porque luego muchos años después Wilson no fue un buen primer ministro, aunque era laborista. Entonces, pues llegaron los laboristas y pues propusieron una serie de cosas como era crear el Servicio Nacional de Salud. Fijaros cómo defiende incluso el propio Boris Johnson, defiende el Servicio Nacional de Salud británico. Esto es una criatura creada por los laboristas en el año 45. Y entonces, cuando lo crearon en los 5 primeros años de gobierno laborista, hubo una bronca horrorosa con los hospitales privados, porque la gente al terminar la guerra lo que pagaban eran unas cuotas a los médicos porque no había seguro de enfermedad. Entonces los laboristas introdujeron el seguro de enfermedad y crearon el Servicio Nacional de Salud. Y otra cosa que hicieron fue construir masivamente viviendas y cobrándole no más de la tercera parte a los arrendatarios. Entonces hay gente que le preguntas en Inglaterra y recuerdan que su padre y su madre guardaban como un tesoro en su cartera un certificado por el cual el ayuntamiento de la ciudad le daba derecho a vivir en una vivienda de alquiler con un alquiler barato, hasta que llegó la Thatcher y obligó a los ayuntamientos a que vendieran aquellas viviendas. Fijaros qué extremo. Y otra vez los conservadores, cuando llegan, los laboristas cogen en los ayuntamientos y hacen viviendas de alquiler y los conservadores obligan a que vendan esas viviendas de alquiler. Incluso en este momento está el derecho a la propiedad en el Reino Unido, que es que hay un aval del Estado para poder comprar viviendas caras, con lo cual encarecen más la política de vivienda. El ejemplo de los laboristas en el año 45 en el Reino Unido es un ejemplo brillante y entonces el ministro de
de Asuntos Sociales o de Salud, que era Bebin, se escribe Bebin, parece que decían ellos Beban, pues Vivan tuvo unas broncas horrorosas con los hospitales hasta introducir el Servicio Nacional de Salud. Lo que ha preguntado Rafael, las cooperativas, naturalmente, las cooperativas hay que facilitar. Lo que pasa es que las cooperativas tienen que tener un buen gerente y tienen que ser controladas democráticamente, porque no anda que no ha habido fallos con cooperativas que se ha llevado el gerente el dinero, que no han comprado suelo, que no han encontrado suelo. Lo que sí está claro es que los ayuntamientos no pueden hacer solo este parque social de viviendas de alquiler, en línea con lo que preguntaba Miguel, no tiene que ser solo todo público, puede ser en colaboración con el sector privado. También el sector privado puede hacer esas viviendas sociales de alquiler, pero controlando que no haya un sobresueldo por debajo, como pasaba con la VPO. Vitra funciona muy bien, en cambio UGT pues se llevó por delante, la cooperativa de vivienda de UGT se llevó por delante a Nicolás Redondo, que era un buen líder sindical, y sin embargo tuvo que dimitir por todo el lío que les metió el amigo que montó aquello, la Esfera al Milán. El amigo Carlos Soto. Sí. Sí, he dicho que esto del gasto público en España, 50% Estado, 25% autonomía, 25% ayuntamientos, pues yo creo que las autonomías en este momento ya tienen de andar por el 40%, de los ayuntamientos por el 14%. Claro, ese es el tema. Los ayuntamientos deben de tener más recursos y no deben estar tan limitados, porque cada vez se le está quitando más la libertad. Lo normal en España era el Estado y los ayuntamientos, pero sin embargo se han creado las autonomías, estos organismos intermedios, que son los que envían los diputados al Congreso y son con los que quiere estar muy bien nuestro presidente de gobierno actual, pues se le nota una blandura tremenda con las autonomías. No, que lo hagan las autonomías. Incluso en algunos casos a mí me ha violentado, porque este problema del taxi en Madrid, ¿por qué hubo que ceder la competencia a la Comunidad de Madrid con el taxi? Con lo cual la Comunidad de Madrid le dio entrada a todas estas empresas privadas que tienen estos taxis de alquiler, que son unas empresas muy potentes. Sin embargo, ¿por qué esta cesión? Hay un mito de la descentralización en España. La descentralización es buena, pero en otros casos la centralización es buena. Me considero bastante jacobino dentro del Partido Socialista, pero me di cuenta que llevo las de perder, porque en este momento la explicación está en que el poder en el Congreso de los Diputados depende de partidos independentistas y depende también de diputados socialistas que han puesto las organizaciones territoriales, las autonomías. O sea que en este momento en España hace falta reformar y ir a un Estado federal y ahí habría que darle más juego a los ayuntamientos del que se le ha dado, que tiene muy poco. Y entonces yo creo que en este momento hay autonomías en España que prohíben que una vivienda de protección oficial se descalifique, 5 o 6. Y hay otras, por el contrario, donde se puede descalificar en 4 o 5 años. En Murcia es un sitio que creo que se pueden descalificar enseguida. Entonces eso es un negocio, no es política social. Y luego incluso en Madrid la vivienda de protección oficial valía casi 200.000 euros. Y eso es muy caro. Un hogar normal no puede acceder a una vivienda de 200.000 euros, por más que sea de protección oficial. Luego, lo que está claro es que la normativa estatal debería establecer claramente que la vivienda de protección oficial lo es para toda la vida y tiene que destinarse al alquiler. Ese es el tema. Claro. A ver qué hacen con la ley esta, porque yo lo de la ley, bueno, me da la sensación de decir, todo un problema de vivienda voy a hacer una ley. Es la tendencia española de decir, con una ley lo resuelvo todo. Pues mire usted, como decía la fundación de la Bepierre, de la aprobación de una ley en Francia de derecho a la vivienda, no se abrirá la tierra y saldrán mañana viviendas. Yo no confío tanto en la propiedad, en la ley de vivienda, confío mucho más en que se haga un plan de vivienda serio. La ley puede ayudar, pero no estoy tan seguro. Bueno, Mariqueta ha planteado el tema de... Sí, claro, pública. Sí, con Franco, sí, es cierto. Bueno, se me olvidó contar, yo dije, claro, que con Franco, los franquistas sobre todo, siempre recomiendo que alguien vea la película Surcos, porque en el franquismo se hizo una película socialmente muy agresiva, que es la película Surcos, del año 51. La hicieron los camisas viejas franquistas. Entonces... cuando triunfó esta idea de que todo tenía que ser a través de la propiedad, se introdujo un control de alquileres, porque decían que la gente tenía tan poco ingreso, estaba tan mal, que había que parar los alquileres, con lo cual desapareció la oferta de vivienda de alquiler, porque entonces lo que hacían los propietarios era dejar que las viviendas se cayeran, no le dejaran que hicieran obras, o sea que aquello fue muy nefasto.
pero es que fue un sistema que duró mucho tiempo. No fue igual el mismo sistema de control de alquileres durante todo el franquismo. Hubo etapas donde se dejó que los alquileres subieran con el índice de precios de consumo, pero hubo que esperar a que llegara el PSOE al gobierno con Miguel Boyer y esto introdujo un sistema absolutamente liberal. Se podía cambiar el contrato de alquiler todos los años, con lo cual a la gente le das una gran inestabilidad. Si todos los años puedes cambiar el contrato de alquiler, pues tienes no solamente inseguridad en el empleo, sino que tienes inseguridad porque el propietario de la vivienda te puede poner un alquiler monstruoso al año siguiente. Por tanto, yo he visto bien que el Real Decreto del año pasado que sacó este gobierno actual otra vez volviera a fijar en 5 años el plazo mínimo de contratos de alquiler. Bien. Mariqueta me ha preguntado, después del control de alquileres, me ha hecho una pregunta sobre el stock de vivienda de banca pública. Sí, bueno, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? O sea que hay que ir a crear ese parque de viviendas públicas, pero sobre todo yo entiendo que en este momento cuando este debate sale Ábalos y explica lo que va a hacer a través de la degradación fiscal, creo que Ábalos debería decir además que el gobierno va a favorecer aumentar la oferta de viviendas de alquiler, pero no por la vía de degradaciones fiscales, que por esa vía no se gana mucho. Creo que la vía básica es comprarle viviendas baratas a los bancos y a Sareb y también construir viviendas que además ayudarían a reactivar la economía. En este momento hay mucho desempleo y hacer estas viviendas sociales pues de alguna manera darían empleo. La OCDE, que yo la citaba en un artículo publicado en El Siglo, recomendaba que en una situación como esta viene muy bien hacer viviendas sociales de alquiler porque encima también pueden contribuir a crear empleo, pero sin ningún tipo de trampas ni trucos. La vivienda de protección oficial lo debe ser para toda la vida y básicamente en este momento deberían destinarse todas al alquiler porque ya hemos visto lo que pasa cuando se destinan a la propiedad, que una vez que se han vendido desaparece y no hay ningún parque de viviendas sociales y en España llama la atención por tener el parque de viviendas sociales de alquiler más escuálido de toda la Unión Europea. Muchas gracias. ¿Alguno? Si no Julio, buenas tardes. Disculpas por incorporarme, es que me ha sido imposible. Me lo he perdido. Pero yo quería, aprovechando este momento, para decir algo que nos ha sorprendido. Mi hijo ha tenido que vender su casa porque tiene varias tiendas y por inyectar dinero a su empresa ha tenido que vender su casa y ha alquilado una casa, ¿no? Ha cogido una casa de alquiler y le han cobrado muchísimo más Hacienda por esa venta por no comprarse otra casa. Claro, es que en este caso Hacienda lo que le ha cobrado la plusvalía, pero si tú compras una vivienda y con el importe de la vivienda que has vendido compras una nueva vivienda, entonces no pagas prácticamente nada de plusvalías. Es decir, que está favorecida fiscalmente la reinversión en una compra de una segunda vivienda. En el caso de él, como no se ha comprado una segunda vivienda, pues le han aplicado una plusvalía en el impuesto sobre la renta potente. Está claro que esto también descansa en un supuesto, que es que la vivienda es una inversión muy importante y de los tiempos de Fuentes Quintana y de Franco y todo, pues queda la idea de que la vivienda es algo muy sagrado y que si la vendes está bien que la puedas vender, pero lo normal es que compres otra, pero detrás hay un juicio de valor, que es que considerar que tu hijo, por el hecho de tener una vivienda y ahora optar por el alquiler, pues no invierte, sino lo que hace es derrochar el dinero dedicándose a pagar un alquiler. Es decir, que hay un juicio de valor detrás de eso. Porque en el tiempo que esta normativa, el origen de la normativa vigente, es que el tener una vivienda es como una inversión muy buena, muy importante. Y el tener alquiler es un gasto corriente, no es una inversión. Y el gasto corriente es derroche y el gasto en inversión es bueno. Entonces, si tu hijo ha vendido la vivienda y se ha dedicado ahora a alquiler, es como si estuviera haciendo un derroche. Es decir, que hay un juicio de valor muy negativo, porque es injusto, sobre todo tratándose de una situación que ha pasado bastante. Con la crisis mucha gente tiene viviendas y tiene que o hipotecarlas o alquilarlas, claro. A lo mejor si hubiera hecho un crédito hipotecario sobre la misma, pues a lo mejor no le hubiera pasado esto, pero también si luego no puede pagar el crédito hipotecario, el sistema de ejecución hipotecaria en España es muy duro, porque claro, no solamente tienes que pagar con la vivienda, si la deuda hipotecaria supera el valor de la vivienda, te quedas endeudado. Es
Es decir, si la deuda con los intereses de demora sigue contando y tú vendes la vivienda y entonces no cubre, pues es muy negativo. Es decir, que yo creo que también España habría que cambiar el sistema de ejecución hipotecaria, a ver cómo lo trata la ley, porque un sistema como el francés y como el alemán no creo que se vaya a introducir en España. El mejor sistema es el francés y el sueco, que dan una verdadera segunda oportunidad a quien no puede pagar el préstamo hipotecario. Pero vamos, el caso de tu hijo queda explicado por esta sobrevaloración de la vivienda como inversión y la subvaloración del alquiler como un derroche en gasto de consumo. Qué mal, ¿verdad? Si no podemos cambiar con ese concepto, ¿no? Eso no es justo, ¿no? Bueno, don Julio, si no hay más preguntas, creo que no vamos a hacer lo que hice con Magdalena Valerio, que las preguntas duraron hasta las 9:15, desde las 5 de la tarde. Tú ya sé que estás dispuesto a lo que haga falta, pero yo creo que te tendremos que agradecer que hayas venido. Muy contentos de que has tenido unas charlas que yo creo que han sido muy buenas para todos y que te puedo decir que hemos entrado el máximo a 23 y ahora estamos 17. Muy bien, os enviaré el guión de la intervención de esta tarde. Mándamelo a mí, yo se lo reparto a todos los que le invité. De acuerdo, pues muy bien, hasta otro día a todos. Gracias. Gracias. Adiós a todos. Adiós, gracias. Gracias, muy interesante. Adiós a todos.